Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 46. Capítulo 46. Nada más humano que eso. Al ver a Rentaro soltar un torrente de palabras, tanto Kikunohou como Kisara mostraron expresiones de incredulidad. No pensé que tuvieras aptitud para la política. Solo una pequeña deducción. Rentaro negó con la cabeza. Inicialmente, querías anunciar el terrorismo de Iruko Kagetani y Iruko Koina. El objetivo era aumentar al máximo el miedo y el resentimiento de la gente hacia los niños malditos. Es una lástima que la información sobre ellos dos fuera clasificada. Por eso tuviste que recurrir al último recurso. Invocar un Gastrea de rango 5. Rentaro sintió dolor de cabeza al hablar de esto. De los líderes de este nuevo mundo, quizás solo Kikunohou odiaba sinceramente a los Gastrea, mientras que otros simplemente querían usarlos para manipular la sociedad y consolidar su estatus. Por eso Kikunohou se desvió cada vez más por el camino equivocado. Hasta el punto de que, finalmente, Seitenshi también tuvo que abandonarlo. Incluso sin el Rey Plateado, las otras facciones no permitirían la existencia de Kikunohou. No había excepción para quien pretendiera perturbar el orden de la humanidad, incluso si éste estaba más podrido que nunca. No puedo perdonar a Seitenshi. Kikunohou abrió la boca, con todo el cuerpo ligeramente encorvado. La cabeza del león que una vez dominó el campo de batalla político, ya era verdaderamente vieja. ¿Se lo imaginan? La escena donde son aceptados como seres humanos. Poseen un poder incomprensible. Si pueden caminar libremente por las calles, solo podemos rezar. Reza para que no se hinchen y destrocen a todos. Rentaro. Kisara. Ustedes dos deberían entender esto más que nadie. El accidente de hace 10 años es el centro de todo hoy. La sangrienta escena de aquel día hizo que las pupilas de Kisara se contrajeran involuntariamente, y un instinto asesino incontrolable se desató en ella. Pero una mano gentil se posó en la empuñadura de la espada que llevaba en la cadera. Era Rentaro. Kisara bajó la mirada y vio que su brazo también temblaba constantemente. No por miedo, sino por una contención extrema. ¿Podrías irte primero, Kisara? Déjamelo a mí esta vez. Rentaro, definitivamente no escuchará nada, te lo ruego. Kisara finalmente se ablandó. Se dio la vuelta en silencio y se alejó. Y Kikunohou continuó con su implacable discurso. Gracias a la tecnología, hemos podido contener el virus. Pero al final, se transformarán en Gastrea y amenazarán la vida de personas inocentes. Seitenshi es simplemente, demasiado amable. Estás equivocado. Rentaro replicó. Es una persona muy importante para mí. He visto tanto. Su tristeza, su alegría, su esperanza, su desesperación. Incluso rodeada por este mundo maldito, está dispuesta a regalarle una sonrisa. Y no creo que haya nada más humano que eso. Sus ojos parecieron encenderse, sorprendiendo a Kikunohou. Desde que lo adoptó hasta ahora, Rentaro siempre había llevado una desesperación oculta bajo su aire de apatía. No, el mundo no debería tener ojos así. Seitenshi es así, y tú también eres así, giró el cuerpo, intentando disimular su propia pérdida de compostura. Tuvo que admitir que, por un instante, su odio flaqueó. Parece que ambos viven en su propio mundo. Quizás sí, pero a partir de ahora me esforzaré siempre por seguir adelante. Sigues llamando a Kisara el demonio del odio. ¿Pero acaso no eres tú el mismo? Un demonio, un hombre aprisionado por el odio que jamás podrá avanzar, no eres tú. ... Gracias, y adiós, padre. El sonido de pasos apareció, y luego se hizo cada vez más distante, dejando a Kikunohou parado solo en el lugar original, con los ojos ligeramente vacíos. Al final del pasillo, Rentaro se encontró con Kisara. Ambos sonrieron inconscientemente. 2 personas se cruzaron y 2 personas se volvieron a encontrar. Oh, ¿finalmente viniste a verme? Sumire se rió, pero su sonrisa era algo inquietante debido a lo pálida que estaba por haber permanecido tanto tiempo en un sótano lleno de cadáveres. Asai también se sintió impotente. Te llevaré. Aunque tengo mucha curiosidad por saber cómo lo harás, quizás debería cubrirme los ojos. Asai asintió. Tras cubrirle los ojos a Sumire, activó su dispositivo de teletransportación, llevándolos a ambos al área del Rey Plateado. Cuando Sumire abrió los ojos, vio un gran centro de investigación con todo tipo de equipos y maquinarias modernas, algunos de los cuales nunca había visto antes. ¡Guau! ¿De dónde sacaste toda esta tecnología? Silencio, otros están mirando. Asai quedó indefenso por segunda vez.
De hecho, no eran los únicos en la zona. Innumerables investigadores estaban concentrados en su trabajo. Al ver a alguien señalando y gesticulando descontroladamente, miraron con curiosidad, pero al ver al rey plateado junto a ella, inclinaron la cabeza rápidamente, sin atreverse a cometer ningún error. La mayoría de estas personas fueron compensadas por el Iriso. Su lealtad era casi nula. Asai simplemente se aprovechaba al máximo de su valor. Los dos entraron en una sala de observación con un gran panel de vidrio que daba a una gran cámara donde un Gastrea vivo estaba fijado en un marco, incapaz de escapar sin importar cuánto luchara. Actívalo. Asai ordenó. Siguiendo su orden, unos brazos mecánicos emergieron de la pared portando un extraño dispositivo octogonal. Bajo la acción de los brazos mecánicos, el dispositivo se fijó al centro de la Gastrea. Su mire ya no parecía frívola y centraba su atención en el monitor. Con el paso del tiempo, vio que la Gastrea gradualmente se calmaba. No, más precisamente, se estaba debilitando. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de nueva arma anti-Gastrea? Casi. Asai le entregó a Sumire la hoja de datos detallada. Solo al verla, su expresión cambió. ¿Cómo es esto posible? Vio el informe antes y después de la instalación del dispositivo. La concentración del virus Gastrea había disminuido. Por eso el Gastrea mostraba tanta debilidad, ya que el virus Gastrea era la raíz misma de su poder. Ya veo. Esta es el arma secreta que pretendes usar para salvar a los niños. Asai asintió, sin negarlo. Su idea era simple. Dado que consideraba que el virus Gastrea era muy similar a una forma de energía primaria, era posible extraerlo y liberarlo externamente. La guadaña de la parca que acaba con la vida de los niños malditos es el porcentaje de erosión del virus. Entonces, si pudiera asegurar que esta tasa nunca superara el 50%, ¿no sería eso lo mismo que una cura? Afortunadamente, finalmente lo logró. Pero todo este proyecto aún no está terminado. Debe haber una razón por la que los niños puedan adaptarse perfectamente a la existencia del virus Gastrea sin sufrir una transformación maligna. Ese es el verdadero antídoto. ¿Qué más planeas hacer? Tengo una hipótesis, solo una hipótesis. Existe una entidad raíz de la Gastrea, y ese es el único atributo que falta. Lo que diferencia a los niños de quienes comúnmente se infectan con el virus Gastrea. Yo lo llamo, Génesis. Comentario 1. Votar. Capítulo 47. Capítulo 47. Génesis. Sumire quedó atónita ante la afirmación de Asai, pero recuperó la compostura rápidamente. Después de todo, en el pasado, otros habían tenido hipótesis similares a las de Asai, pero nadie las había comprobado con éxito. Entonces, ¿ya tienes alguna pista? Todavía no, pero primero probaré suerte en Seven Stars Village. Asai dijo en voz baja. En realidad, Génesis era solo un objetivo secundario que se había fijado. Su objetivo principal para su próxima partida de la zona era mucho más ambicioso. Ahora, toda el área de Tokio estaba en sus manos. Su área se había consolidado y el sistema de defensa estaba completo. Incluso sin Asai, la seguridad no sería un problema. Por lo tanto, se extendería a otros lugares. Después de despedir a Sumire, Asai procedió al nivel más profundo del área de investigación. Este lugar estaba desierto. La única persona autorizada a entrar era Asai. Era solo una sala vacía, donde se exhibía un solo dispositivo. La parte central del dispositivo resultó ser el dispositivo octogonal visto anteriormente. O mejor dicho, el dispositivo octogonal era solo una parte de un sistema completo. Este era solo un prototipo incompleto. Pero Asai podía imaginar perfectamente el futuro de este objeto. Con este dispositivo, los niños malditos no solo podrían curarse de la erosión viral, sino que el virus Gastrea dentro de sus cuerpos también podría ser absorbido cíclicamente en el dispositivo. En el mejor de los casos, esta cosa podría mejorar el poder del anfitrión y evitar permanentemente que el porcentaje de transformación de Gastrea supere el 50%. Con la capacidad regenerativa casi indestructible del virus Gastrea, esto no era nada menos que una fuente de energía semiperpetua para que la usaran los niños malditos. Y desbloqueó el mayor potencial del virus Gastrea y los niños malditos. Pero además del potencial, Asai también había imaginado una cosa más. Eso fue la guerra. Nunca desafíes los límites de la humanidad. No todo estaba aún resuelto. Anunciarlo sería inútil. Podría suprimirlo todo, pero no podría suprimirlo todo eternamente. Espérame, pronto, todos podrán seguir mirando el cielo azul, disfrutando de la dorada luz del sol, prometo.
Asai murmuró, su voz resonó suavemente en la habitación vacía, haciendo que su figura pareciera aislada, pero absolutamente resuelta. El dojo. El aire fresco de la mañana llenó la habitación donde dos personas estaban una frente a la otra. Tendou Kisara, la joven con uniforme negro de marinera, se encontraba a un lado, en posición desenvainando la espada. Al otro lado, el joven Satomi Rentaro, en posición de combate, como un leopardo a punto de abalanzarse. La luz del sol matutino rozaba suavemente el cabello negro de la chica, haciéndolo brillar con intensidad. También bañaba el sudor que corría por el rostro del joven, como para demostrar la presión invisible que se escondía bajo aquella idílica escena. Habían mantenido esta postura durante 10 minutos completos. No es que no hubieran peleado. La lucha ya había comenzado. El estilo de espada de Kisara era el arte de espada estilo Tendou, un estilo integral de ataque y defensa, con innumerables variaciones. Parecía normal, pero la postura actual de Kisara había alcanzado un estado de absoluta perfección, haciendo que Rentaro sintiera que no importaba cómo atacar a un enemigo, simplemente entrar en su dominio resultaría en ser destrozado. Por suerte, es una espada de madera. Pensó para sí mismo. Un segundo después, se produjo un cambio. Kisara exhaló levemente y su voz clara resonó por todo el dojo. Satomi, ¿por qué pediste este partido? Porque quiero ser más fuerte. Ante la respuesta casi instantánea y resuelta de Rentaro, a Kisara todavía le resultó difícil ocultar su sorpresa. ¿Hablas en serio? La vieja Satomi, ya sabes. No he cambiado. Sigo odiando este poder. Pero comparado con el odio, hay cosas más importantes que debo proteger. Satomi, el viejo Rentaro solo podía describirse con dos palabras. Desperdiciado. Viviendo día a día, simplemente existiendo en un estado de entumecimiento, porque en el fondo, deseaba que todos murieran. Esta vida ya no tenía ninguna esperanza. Pero, la esperanza siempre existe. Satomi Rentaro había recuperado su determinación una vez más. Al pensar en esto, Kisara sonrió inconscientemente. ¿Un Rentaro decidido? De alguna manera, era extrañamente encantador. Técnica de espada estilo Tendou, primera forma. La katana se desenvainó a la velocidad del rayo, creando un silbido que cortó el aire. Kisara había atacado. Fue un solo corte, y Rentaro solo percibió un sonido extremadamente suave. Sin embargo, el aire justo frente a Kisara explotó, y sintió algo como una cuchilla invisible cortarle la cabeza mientras se agachaba para esquivarlo. Rentaro tragó saliva con dificultad. La posición de esa cuchilla de viento invisible estaba exactamente donde había estado su cuello. Incluso si no lo matara, ser golpeado por eso no sería agradable. El golpe anterior aprovechó el impulso de la vaina para aumentar la velocidad y balancear la hoja a una distancia equivalente a la longitud combinada de la espada, el brazo del atacante y su paso. Ese fue solo uno de los innumerables movimientos del estilo de espada Tendou. Rentaro había presenciado todos los movimientos y sabía que ella podía golpear 3 veces más lejos, y eso fue hace 3 años. Por lo tanto, sabía que la segunda forma estaba por llegar. Técnica de espada estilo Tendou, segunda y... Técnica de combate estilo Tendou, danza del Fénix. Rentaro se lanzó al instante, acortando la distancia en un instante. La espada de Kisara también lo había cortado. Finalmente, se detuvieron. El puño del joven se detuvo justo delante del abdomen de la niña, mientras que la espada de la niña se sostenía justo contra el cuello del joven. Esto podría considerarse un empate. Un dibujo de mi trasero, Rentaro gimió y se desplomó sobre el tatami. Si esto fuera una pelea real, probablemente se habría desplomado. Aunque su oponente eventualmente moriría por daño en sus órganos internos, él murió primero, lo que significa que perdió. ¿Es efectivo este tipo de entrenamiento, Satomi? Para ser sincero, ¿qué? No precisamente, Rentaro suspiró. Debido a que los riñones de Kisara estaban dañados, el entrenamiento prolongado era imposible. Y estas sesiones de combate relámpago, además de mejorar los reflejos de Rentaro, no tuvieron ningún otro efecto real. Esto no hizo a Rentaro fundamentalmente más fuerte. De hecho, he estado pensando en alguien que podría ayudarme, ¿el Rey Plateado? Kisara adivinó, y la respuesta hizo que Rentaro asintiera. Tenía un fuerte presentimiento de que si podía encontrar ayuda del maestro del área del Rey Plateado, podría mejorar. Pero aún no estoy seguro, Rentaro suspiró una vez más. A Kisara también le costaba ofrecer consejos. Aunque ambos pertenecían al linaje Tendou, sus estilos de lucha y de espada eran completamente diferentes.
Además, Rentaro solo había aprendido lo básico, y tras años de trabajo en solitario, se había desviado de la técnica de combate original del estilo Tendou, por lo que Kisara no podía ofrecerle el consejo adecuado. Fue un trabajo de espada maravilloso, presidente. Dominas todas las técnicas. Kisara levantó suavemente la cabeza, sus mejillas ligeramente infladas en un puchero. No me llames presidente cuando no estamos trabajando, ¿entendido, Satomi Rentaro? Yo, tendré cuidado, Kisara. Rentaro empezó a sudar. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 48. Capítulo 48. Entra al dominio. Kisara rió, se animó visiblemente y se metió el cabello detrás de la oreja. Me disculpo por desanimarte, pero no existe tal cosa como la maestría en el manejo de la espada. En cuanto llegues a ese punto, la arrogancia y la ilusión desafilarán tu espada. Cuando el maestro Sukekijou empezó a enseñarme las artes secretas de la espada, dijo, es una verdadera lástima que tu espada esté tan desafilada. Solo te enseñaré los movimientos que me quedan. Gracias a esas enseñanzas, no me volví arrogante. Solo entonces pude concentrarme en alcanzar un nivel superior. ¿Ese viejo excéntrico sigue vivo? Este año cumple 120 años y sigue muy sano y alegre. TCH, ¿cómo diablos logró ese viejo vivir tanto tiempo? ¿Qué, tienes algún problema conmigo, chico? Una tercera voz apareció en el dojo, sobresaltando a Kisara y Rentaro. Ninguno de los dos había sentido que alguien se acercara. Sin embargo, esa voz, maestro. Viejo excéntrico. Ambos exclamaron y saltaron. Al ver que la joven pareja seguía tan animada, Sukekijou rió a carcajadas, acariciándose la perilla. Sukekijou, el maestro de espadas de Kisara. Un anciano de más de 100 años que aún lucía extremadamente vigoroso. Cada fibra muscular y firmeza de su cuerpo eran el resultado de casi 100 años de agotadora práctica y combate. Honestamente, Rentaro no veía nada en él que sugiriera que tuviera 120 años. Hace 3 años, tras transmitirle a Kisara todo el arte de la espada estilo Tendou, Sukekijou abandonó Tokio. Aunque había alcanzado la máxima expresión del estilo Tendou, como forastero que no encajaba en el clan Tendou, con gran influencia política, ambos bandos llevaban caminos separados y ya no estaban relacionados. Kisara pensó que nunca volvería a ver a Sukekijou en esta vida. Estoy muy feliz de verlos a ambos también. Sukekijou sonrió amablemente. No solo Rentaro y Kisara pensaron eso. Él mismo no había pensado que volvería a Tokio nuevamente. Hace 3 años también llegó la fecha límite cuando Sukekijou intentó, sin éxito, apaciguar el profundo odio que Kisara sentía por la familia Tendou. Le disgustaba la familia Tendou y también a Kikunohou, pero su estilo de espada provenía de la familia Tendou. Por lo tanto, Sukekijou solo podía permanecer como un forastero, yéndose sin regresar, simplemente cumpliendo con su deber. Ese deber era advertir a la familia Tendou, aunque nadie tomó en serio la advertencia, y transmitirle todo el arte de la espada a Kisara. La verdad es que la razón por la que regresé esta vez es por el Rey Plateado. Sukekijou se sentó con las piernas cruzadas y habló con seriedad. Espera, el Rey Plateado. Rentaro estaba asombrado. ¿Por qué estaba involucrado el Rey Plateado en esto? Sukekijou no esperó a que Rentaro adivinara, sino que declaró directamente su propósito principal. Porque quiero desafiar a esta persona. Sus artes marciales me dan una sensación de emoción que no he experimentado en mucho tiempo. Sukekijou era un guerrero puro, que dedicó casi toda su vida a perfeccionar su técnica de combate. Y nada era más atractivo que enfrentarse a otro guerrero. Kisara y Rentaro se miraron el uno al otro, momentáneamente inseguros de qué hacer. ¿Desafiando al Rey Plateado? Debe estar loco. El viejo excéntrico sigue siendo un viejo excéntrico. Rentaro escupió en silencio en su corazón. Después de que el mundo entero viera al Rey Plateado lanzar un gastrea del tamaño de una montaña al espacio, solo alguien completamente loco se atrevería a desafiarlo. Además, ¿quién era el Rey Plateado? Era el rey de toda una zona, con un ejército bajo su mando. No era un lugar que se pudiera visitar o abandonar a voluntad, y mucho menos conseguir una audiencia. Por lo tanto, el desafío de Sukekijou era básicamente una broma. Al final, los tres llegaron al área del Rey Plateado. No había manera. Rentaro necesitaba un favor de todos modos. En Juno los acompañó hoy porque tenía que someterse a un chequeo médico completo en casa del Dr. Sumire. Al contemplar la imponente pared gris frente a ellos, Rentaro no pudo evitar un escalofrío de miedo. Sintió como si, tras ella, le apuntaran directamente con cañones.
Y no era el único. Kisara estaba igual de ansiosa. Solo Sukekijou permaneció tranquilo como siempre, incluso mirando a su alrededor con indiferencia. Rentaro esperaba en secreto no cometer ninguna locura, como gritar de repente: «Pelea conmigo, Rey Plateado». Si lo hacía, los tres acabarían acribillados a balazos. Por suerte, no pasó nada. Suibara los acompañó personalmente. Sin embargo, solo a Kisara y Rentaro se les permitió entrar al área interior, mientras que Sukekijou tuvo que realizar algunos trámites. Ante tal rigor, él no mostró ninguna oposición, sino que obedeció de buena gana. «Oye, tú, no me digas que estás tratando este lugar como un lugar para citas». Suibara miró a Kisara no muy lejos, dándole un codazo a Rentaro con una sonrisa ligeramente burlancia. Ella pareció haberlo oído, sus mejillas se sonrojaron ligeramente, y cuando Rentaro se giró para mirar, ella apartó la mirada de inmediato. Rentaro no sabía qué decir, solo pudo susurrarle al oído a Suibara. La expresión de Suibara cambió instantáneamente de burlón a crudeza a palidez. «¿Estás diciendo, eso es verdad?» «Por supuesto que yo, estás loco. ¿Vienes de la nada a pedir ser discípulo del rey? ¿Acaso las artes marciales o lo que sea son más atractivas que esta chica tetona? Oye, escuché eso. Oh querido, somos amigos, ayúdame un poco». Mientras los dos todavía estaban reunidos, una voz severa sonó, interrumpiendo su conversación. «Líder de escuadrón Suibara, ¿qué hace aquí? ¿Quiénes son estas personas?» «Comandante Luke». Luke frunció el ceño, miró hacia Rentaro y habló en un tono que no era nada agradable. «No me digas que este es el idiota que causó problemas la última vez». «Disculpas, comandante». Suibara sonrió, intentando calmar las cosas. Luke tampoco quería causar problemas, así que resopló con frialdad y pasó de largo. «No le des demasiadas vueltas, Luke no es mala persona. Es solo que, siendo un líder, ya sabes, es normal que sea bastante serio». Suibara suspiró y explicó. Aunque la diferencia en los títulos administrativos era pequeña porque toda el área estaba bajo el control absoluto del Rey Plateado, aún podían dividirse en 3 niveles: personal regular, líderes de escuadrón y comandantes. Se podría decir que un comandante es un vasallo directo del Rey Plateado. Luke fue uno de los que siguieron al Rey Plateado desde el principio, y ahora podía considerarse su fiel ayudante. Por lo tanto, su actitud hostil hacia Rentaro, el alborotador de aquel día, era comprensible. Suibara también comprendía muy bien los sentimientos de Luke. Después de todo, sus circunstancias eran bastante similares. Ambos eran promotores que recorrían a sus iniciadores por todas partes, encontrando finalmente un hogar al que llamar hogar. A Rentaro no le importó mucho. Respecto a su encuentro con el Rey Plateado, Suibara dijo que aunque el rey estaba muy ocupado y nadie conocía su agenda, todos los días dedicaba un período de tiempo a educar a un grupo de niños malditos. En ese momento, Rentaro podría ir y preguntarle. «Pueden pasearse por aquí. A juzgar por la hora, el rey aparecerá en media hora aproximadamente. Gracias por la ayuda, Suibara. No seas tan formal, hombre». Después de eso, Suibara se fue a regresar a su puesto, dejando a Rentaro y Kisara en medio de la calle. De repente la atmósfera se volvió incómoda. ¿Eso, qué? ¿Damos un paseo? Rentaro se rascó la cabeza, con el rostro paralizado como una estatua. Por un instante, pareció olvidar lo que iba a decir. Al final simplemente caminaron, pero muy rápidamente, la atención de la joven pareja se centró en el área en sí. Honestamente, este lugar es mucho más grande que cuando lo visité la última vez. Rentaro miró a su alrededor, sin poder evitar suspirar con admiración. Antes, este lugar era solo una zona residencial bastante grande, pero ahora podía ver el modelo de una pequeña ciudad. Kisara tomó un mapa del camino con indiferencia. En él estaba el plan maestro del área. El lugar se había expandido de las 8 zonas originales a 24, aún dispuestas en un octógono. El área incluso ocupaba más de la mitad de la zona 40. Además, el ambiente allí era inexplicablemente cómodo. Era completamente diferente de la sensación sofocante que se sentía afuera. Quizás sea porque este lugar recibe la protección del Rey Plateado. Rentaro pensó para sí mismo. Tenía sentido. Aunque los territorios humanos restantes estaban protegidos por monolitos, Gastrea aún podía infiltrarse, y esto ocurría constantemente. De lo contrario, agentes de seguridad civil como ellos no tendrían nada que hacer.
En tales condiciones, la negatividad y la desesperación eran casi la mentalidad compartida por la gran mayoría de la gente, hasta el punto de que estaban tan acostumbrados a ellas que no podían reconocerlas. Las emociones negativas no solo afectaban la psicología de un individuo, también transformaban a toda una sociedad. Lo que quedaba era simplemente un colectivo moribundo, un orden podrido. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 49. Capítulo 49. Las tres preguntas del Rey Plateado. Tras una larga espera, Rentaro y Kisara finalmente vieron al Rey Plateado. Por supuesto, tal como dijo Suibara, detrás del Rey Plateado había muchos niños malditos. Kisara estaba a punto de dar un paso adelante, pero Rentaro la detuvo, ya que molestar a los demás era muy descortés. Aunque no entendía bien por qué Rentaro hacía eso, permaneció sentada obedientemente. La joven pareja se sentó en unos escalones de piedra, contemplando la alta figura plateada entre numerosas sombras diminutas. Érase una vez, la voz del Rey Plateado resonó, profunda, cálida y poderosa, al comenzar una nueva historia. Esta demostración sorprendió a Kisara, quien solo se había encontrado con el Rey Plateado una vez. Ese encuentro anterior fue la primera vez que el Rey Plateado se presentó ante el mundo, casi aniquilando a todas las fuerzas de combate de alto nivel de la seguridad civil. Por lo tanto, la impresión que Kisara tenía del Rey Plateado no era nada positiva. Poderoso, salvaje, arrogante. Un gobernante aterrador. Pero ahora, Kisara pareció vislumbrar una faceta diferente del Rey Plateado. Lo observaba como un narrador junto a una fogata que una vez había visto en un periódico viejo, contando historias de un mundo antiguo donde no había Gastrea ni niños malditos. Un mundo donde, aunque el sufrimiento y la injusticia siempre coexistían con la felicidad y la justicia, comparado con este mundo, siempre existía la esperanza. No solo Kisara, sino incluso Rentaro estaban fascinados. Los dos jóvenes permanecieron allí sentados, escuchando el ritmo de la historia fluir por sus corazones. En algún lugar dentro de ellos, aún había un niño anhelando algo aparentemente mundano. Las historias del Rey Plateado parecían simples cuentos de hadas mezclados con elementos fantásticos y modernos. Pero ocultaban lecciones. Estos niños quizá no las entendieran ahora, pero el Rey Plateado esperaba que algún día comprendieran su propósito. Finalmente la historia llegó a su fin. Rentaro y Kisara también salieron de su ensimismamiento. Un momento de silencio se extendió entre ambos. Rentaro incluso olvidó por un momento su propósito, luciendo un poco perdido. En ese momento se oyó una voz benévola. «¿Ustedes dos son nuevos aquí?» Rentaro giró la cabeza y vio que quien les preguntaba era un anciano con la espalda ligeramente encorvada, su rostro lleno de arrugas, mostrando la austeridad y los rigores del tiempo, pero aún luciendo una sonrisa. Simplemente llama a este anciano Matsuzaki. Matsuzaki miró a Rentaro y Kisara, luego miró hacia el Rey Plateado en la distancia. Es realmente asombroso, ¿no? Habló en voz baja, como si hablara con los dos jóvenes y también consigo mismo. Quienes hemos vivido la guerra de Gastrea hemos perdido algo para siempre, dejándonos incompletos. Retorcido, deformado. Las palabras de Matsuzaki hicieron que Rentaro recordara esas dolorosas escenas. ¿Cuándo exactamente se volvió todo así? Pero los niños aún no. Solo han sido atormentados por este mundo, pero aún tienen una oportunidad. Su Excelencia el Rey Plateado, incluso cuando está ocupado con 100.000 tareas, dedica tiempo con paciencia a reconstruir el alma de todos y cada uno de ellos. Dicho esto, el anciano sonrió un tanto tímidamente. Ustedes dos pueden simplemente ignorarme, no, nosotros, pero solo quiero que sepas lo magnífica que es esa figura de allí. A los ojos de este anciano que había luchado para proteger a los niños malditos, la magnificencia del Rey Plateado no provenía de matar enemigos o matar al zodíaco Gastrea, sino de pequeños actos como este. Sabía que el Rey Plateado hacía esto para criar niños con una auténtica cosmovisión. Lo que estaba construyendo era una sociedad, era humanidad, no un jardín del Edén de los dioses. Esta fue la verdadera salvación. La salvación del cuerpo y del alma. Rentaro seguía sumido en un estado mental caótico, incapaz de comprender del todo lo que decía el anciano. Sin embargo, cuando se recompuso, ¿dónde estaba el anciano? Kisara? ¿A dónde se fue ese viejo? No lo sabría. Kisara frunció el ceño, luego sacudió la cabeza y le dio un codazo a Rentaro. Satomi, ¿olvidaste por qué vinimos aquí hoy? Rentaro se rascó la cabeza torpemente.
En ese momento, el Rey Plateado acababa de terminar su programa extracurricular y los niños estaban regresando a clases, por lo que al menos no estarían causando disturbios. Su Excelencia, Rentaro respiró hondo y se acercó al Rey Plateado. Cuando éste lo miró, Rentaro se quedó sin palabras, sin saber qué decir. En sus dos encuentros directos anteriores, la primera vez quedó inconsciente y la segunda, aunque a regañadientes terminó bien, fue golpeado hasta casi matarlo. Un mal presentimiento surgió de repente en el corazón de Rentaro. No me digas que esta vez lo iban a golpear de nuevo. ¿Qué es? El Rey Plateado habló en un tono tan bajo que el aire se debilitó un poco, lo que provocó que Rentaro tragara saliva audiblemente. Sin embargo, superó el obstáculo psicológico y habló con valentía. Rey Plateado, por favor acéptame como tu discípulo. Rentaro habló muy alto, como para animarse. Pero lo único que le respondió fue una fría pregunta del otro lado. ¿Con qué fin? Rentaro no logró comprender por un momento por qué, y el Rey Plateado repitió lo mismo una vez más. ¿Con qué fin? Objetivo. La palabra apareció en su mente. Quiero volverme más fuerte, Su Excelencia, así que por favor, más fuerte para qué. Rentaro hizo una pausa nuevamente. Muchas respuestas se arremolinaban en su cabeza. Seitenshi me dijo que si quiero buscar la verdad, debo volverme cada vez más fuerte. Quiero ser testigo de eso, y después de eso, ¿con qué fin? Se formuló la tercera pregunta. Incluso Kisara, en silencio junto a él, sentía en secreto ansiedad por Rentaro. Pero, habiendo llegado tan lejos, ya no podía retroceder. Yo, creo, detener. El Rey Plateado levantó la mano y todo quedó en silencio. Sé perfectamente lo que vas a decir a continuación. Son solo tonterías vacías y estrechas sobre un idealismo irreal que no deseo escuchar. ¿Quieres la verdad, verdad? Entonces escucha atentamente cada palabra y cada sílaba que voy a decir. Y el Rey de Plata comenzó a hablar. Las expresiones de Rentaro y Kisara pasaron del asombro al terror y, finalmente, a la conmoción. Sin contar a los tres, nadie más entendía lo que decía el Rey Plateado, pero al final, Rentaro incluso se tapó los oídos con dolor. Por favor, Su Excelencia, deje de hablar, ¿qué pasa? ¿La verdad es demasiado para ti, muchacho? El Rey Plateado se burló, hablando burlonamente. Dices desear la verdad del mundo, pero ni siquiera te atreves a afrontarla. ¿De dónde sacas entonces el coraje para proclamar ante mí que cambiarás el mundo? ¡Qué ridículo! Yo no sabía, ¿de verdad crees que en cada parte de este mundo podrido se trata a los niños con misericordia e indulgencia como lo hace Tokio? Rentaro se arrodilló, con el rostro extremadamente pálido. Y la voz gélida del Rey Plateado atravesó el corazón del joven como un cuchillo. Parece que la gente que te rodea te ha mimado demasiado. Has perdido muchas cosas, pero no todo, así que no puedes comprenderlo. Ir a casa. Este mundo necesita un dios, no solo un héroe tonto. Comentario 1. Votar. Capítulo 50. Capítulo 50. La desesperación de Rentaro. Debido a que el excéntrico anciano Sukekijou todavía quería tener un duelo con el Rey Plateado, solo Kisara y Rentaro regresaron a la ciudad. Rentaro permaneció en silencio durante todo el viaje de regreso. Kisara quería decir algo, pero no sabía si consolarlo o simplemente mostrar empatía, pues ella misma aún estaba conmocionada. Incluso sintió ganas de vomitar. Bajo un Tokio que aún parecía civilizado se escondía una cantidad indeterminada de crímenes encubiertos. La magnitud y la brutalidad inhumana eran suficientes para volver loco a cualquiera. Aunque el Rey Plateado no los había descrito en detalle, con solo una pequeña pista, la imaginación humana hizo el resto. Lo más aterrador fue que, después de todo eso, Tokio, en palabras del Rey Plateado, seguía considerándose el lugar más seguro y tranquilo para los niños malditos. Kisara simplemente no se atrevía a imaginar cómo sería la vida de esos niños fuera de los monolitos. Satomi, las palabras del Rey Plateado, Kisara, ¿es cierto que todo el mundo mima mis emociones? Rentaro preguntó débilmente. Kisara se quedó sin palabras por un momento y no pudo responder. Porque no había nada malo en esa afirmación. Rentaro, aparentemente sabiendo la respuesta, soltó una risa autocrítica. La doctora Sumire probablemente siempre lo supo, pero nunca se lo dijo. O quizás simplemente lo ignoró, sumergiéndose en la cosmovisión del joven llamado Satomi Rentaro. Kisara, primero deberías regresar a la agencia. Creo que voy a caminar un rato. Ten cuidado, ¿de acuerdo? Ella no podía detenerlo, porque algunas cosas solo se podían superar al darse cuenta de ello por uno mismo y no con la ayuda de otros.
Finalmente, Rentaro se quedó solo en la carretera. Caminaba con un tambaleo lánguido, como un alma perdida que vaga por calles desiertas y edificios en ruinas, para luego adentrarse en las bulliciosas multitudes del centro de la ciudad y el vibrante centro comercial. Pero Rentaro no sintió nada. Era como si este mundo ya no tuviera lugar para él. De repente, una voz cantando llegó a los oídos de Rentaro. Había pasado por esta concurrida zona innumerables veces, pero nunca había escuchado esa voz. Quizás solo después de abandonar todo el mundo caótico tras él, la clara voz que cantaba apareció en su conciencia. Rentaro recuperó un poco el ánimo. Siguió la vocecita y vio a una niña de cabello gris, envuelta en una tela desteñida de color morado claro. Su ropa estaba manchada de tierra, pero lo más distintivo era la tira de tela blanca que rodeaba su cabecita y le cubría los ojos. Ella era la que cantaba. Cuando Rentaro se acercó, la vio sosteniendo un cartel contra su pecho que decía: «Soy una niña maldita del área del borde exterior». Aunque tenía los ojos tapados, la chica pareció sentir que alguien se acercaba. Así que, cuando Rentaro se acercó, lo miró y sonrió. Rentaro frunció el ceño. Corrió hacia la chica y le preguntó con ansiedad y amabilidad: «¿Por qué estás aquí? ¿No te escoltaron al área del Rey Plateado? Esto no debería estar pasando, ¿verdad? Es importante saber que, debido a la existencia del área del Rey Plateado, los niños malditos errantes en Tokio prácticamente habían desaparecido. Los que quedaron eran, en su mayoría, iniciadores que trabajaban en el sector de seguridad civil. Y esta muchacha claramente no era una iniciadora de seguridad civil». Ante la pregunta de Rentaro, la chica negó con la cabeza, sin revelar el motivo. Esto hizo que él frunciera aún más el ceño. Miró la tela que le cubría los ojos, sin poder evitar preguntar: «¿Tus ojos, los niños malditos son inmunes a las enfermedades, no?» La niña se quitó la tela. Lo que apareció ante Rentaro fueron dos globos oculares completamente destruidos, dejando solo cuencas vacías. «Les eché plomo, porque mi madre odiaba mucho los ojos rojos». La muchacha ciega habló con calma. Rentaro sintió que su corazón se apretaba, su garganta se secaba, incapaz de pronunciar nada por un momento. ¿Por qué? ¿Por qué sucedieron estas cosas? Incluso ahora, Rentaro todavía no entendía, o quizás se negaba obstinadamente a entender por qué los niños malditos tenían que soportar todo esto. A sus ojos, los niños malditos eran humanos, pero para los demás, no lo eran. Rentaro simplemente no podía aceptarlo. Solo puedo confiar en los demás para vivir. Así que, aparte de sonreír, no puedo hacer nada más. Pero aún así estoy muy feliz, porque mi hermanita pudo ir allí, al cielo, donde podrá tener una nueva vida. La niña ciega habló en voz baja. Por su tono, se notaba que estaba realmente feliz. Pero cuanto más brillante era la sonrisa en el rostro de la chica, más oscura se volvía la expresión de Rentaro. En ese momento, pasó un hombre. Al ver el cuenco de limosna de la niña ciega, se burló, y un bocado de saliva cayó justo en el cuenco. «Come esto, monstruo». Tras este acto, el hombre rió alegremente. Esa risa desató por completo la ira contenida de Rentaro. Rentaro extendió la mano y agarró al hombre desagradable por el cuello. Atacado de repente, el hombre gritó de pánico: «¡Bastardo! ¿Qué estás haciendo?» Pero Rentaro no le hizo caso. El brazo que agarraba el collar se tensó tanto que podría aplastar una piedra. Ahora solo quería golpear al hombre que tenía delante. Sin embargo, antes de que Rentaro pudiera realizar alguna acción, una pequeña mano agarró el dobladillo de su chaqueta. «Hermano, por favor no lo hagas». Ante la súplica de la niña ciega, Rentaro solo pudo liberar al hombre a regañadientes, permitiéndole huir. Aparte de desahogar algo de rabia impotente, golpear a ese hombre no logró nada. Ni siquiera podía ver la situación tan claramente como un niño. Resultó que no sabía nada en absoluto. Rentaro se agachó y depositó los últimos 2.000 yenes de su bolsillo en la mano de la chica. Dado el poder adquisitivo de la economía actual, 2.000 yenes era una cantidad considerable. Al notar la extraña textura del billete, la chica ciega se sintió confundida. «Hermano, esto es demasiado, no puedo soportarlo, por favor, encuentra un mejor lugar para ir. No vengas más aquí. Pero, considera esto como una súplica para ti». Sintiendo el temblor transmitido a través de la mano que Rentaro colocó sobre su hombro, la chica ciega finalmente asintió, aceptando su dinero. Al observar la figura de la niña alejarse, Rentaro se quedó en silencio en su lugar, luego se dio la vuelta y se alejó solo. Se dirigió directamente al hospital donde trabajaba Sumire.
Estallido. La puerta del sótano se abrió de golpe. Sumire levantó la vista, molesta. Al ver el rostro sombrío de Rentaro, abrió la boca para burlarse de él. ¿Qué? ¿Alguien te robó todo tu dinero? Doctor Sumire, ¿dónde está Enju? Al notar que Rentaro no reaccionaba a su broma, Sumire se sintió perezosa y no se dejó llevar por la broma. Se recostó tranquilamente y habló. La chica acaba de irse a casa. ¿Qué? ¿Viniste a pedir los resultados de la prueba? Todo está bien. La tasa de erosión de Enju es del 24,9%, doctor Sumire. Al detectar que la expresión de Rentaro era completamente diferente a su habitual personalidad despreocupada, Sumire de repente sintió ganas de reír a carcajadas. ¿Qué pasa? ¿Sufriste otra vez una amarga lección por parte de ese lado? Parecía saberlo siempre muy bien. Sabía muy bien que solo había una persona que siempre le diría la verdad. Doctor Sumire, la tasa de erosión de Enju, ¿cuál es el número real? 42,9%. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 51. Capítulo 51. Iluminación. Rentaro sintió que todo su mundo se derrumbaba a su alrededor. No hubo gritos, ni llantos, ni furia. El joven simplemente enterró su cara entre sus manos, mirando fijamente el piso de concreto que estaba debajo. Una tasa de erosión por el virus Gastrea a partir del 40% era prácticamente un viaje sin retorno a la muerte. En ese momento, ni siquiera el uso de fármacos supresores del virus Gastrea podía evitar que el porcentaje de erosión siguiera avanzando. Se podría decir que la vida de Enju solo podía contarse en meses, o incluso días. ¿Ella sabe sobre esto? No. Eso está bien, entonces. Al menos la niña podría estar despreocupada por un tiempo más. Finalmente, Rentaro se alejó en silencio. No le hizo al doctor Sumire ninguna pregunta estúpida como qué hacer para solucionar esto, porque si hubiera un método para resolverlo, Sumire ya se lo habría dicho. Lo único que quería ahora era volver a casa. Cuando Rentaro salió del hospital, se desató una tormenta en el cielo. Nubes sombrías cubrían la ciudad, reflejando el estado mental de Rentaro. No le prestó atención a la fuerte lluvia, simplemente caminó empapado. Quería irse a casa, quería ver a Enju sonreírle. Aparte de eso, no deseaba nada más en ese momento. Rentaro, Enju estaba en casa, mirando por la ventana, preocupada porque Rentaro no se hubiera resguardado de la lluvia. Aunque Rentaro no era tan tonto, su instinto seguía inquieto. Y Enju no era de esas personas a las que les gustaba darle vueltas a las cosas. Pensando rápido, se puso de inmediato su habitual impermeable de conejo, agarró un paraguas grande y salió corriendo bajo la lluvia. Corriendo de un lado a otro por un tiempo, usando su velocidad, Enju podía buscar muy rápidamente incluso sin activar su estado de ojos rojos. Muy pronto, Enju vio una figura empapada, completamente calada por la lluvia, caminando sin fuerzas por la calle como un zombi. Rentaro. Rentaro. La muchacha corrió ansiosa hacia él, gritando fuerte. Rentaro se giró para mirar. Un destello de luz apareció en sus ojos, y entonces todo su cuerpo se desplomó de repente. Rentaro. Enju gritó de asombro. Abrió el gran paraguas y corrió hacia él. Tras protegerle la parte superior del cuerpo con el paraguas, la chica rápidamente levantó a Rentaro con una mano y le puso la otra sobre la frente. Oh, mi Rentaro, ¿por qué no buscaste refugio de la lluvia? Al sentir la fiebre en la frente, Enju se angustió aún más. Colocó a Rentaro boca arriba, con la intención de subirlo rápidamente y llevarlo al centro médico más cercano. Sin embargo, justo cuando terminaba de cargarlo, Enju escuchó a Rentaro hablar en sueños. Enju, casa, casa. Enju se sintió momentáneamente angustiado y sin saber qué hacer. Pero luego cambió de dirección y llevó a Rentaro a casa. En el camino de regreso, Enju se encontró con Kisara, quien también sostenía un paraguas y buscaba a Rentaro. Kisara sabía que Rentaro había sufrido un duro golpe psicológico y corrió a buscarlo, temiendo que le hiciera daño. No esperaba encontrarlo. Sin mucha comunicación, las dos chicas rápidamente acompañaron a Rentaro a casa. Le quitaron la ropa exterior empapada, dejándolo solo en ropa interior, y lo acercaron a la chimenea para secarlo y evitar que la lluvia le empapara más. Luego, lo arroparon con cuidado en la cama y le aplicaron un paño húmedo en la frente. Como Rentaro generalmente era quien las cuidaba, las dos chicas dudaron un rato antes de que las cosas se calmaran. En contraste con el caos de la realidad, la conciencia de Rentaro se hundió en un sueño apacible. En ese lugar, Enju seguía yendo a la escuela y no sufría discriminación.
Kisara ya no sentía odio por la familia Tendou, todos sus conocidos tenían una vida feliz, al menos desde su perspectiva. Pero eso fue todo. Los Gastrea no habían desaparecido, los niños malditos no habían desaparecido. El mundo en este sueño seguía sufriendo igual. Solo las cosas que veía eran felices. Rentaro se dio cuenta de que su corazón no era tan grandioso como pensaba. Resultó ser tan mundano. Solo una persona con deseos ordinarios. La supuesta verdad, la supuesta gran causa, estaban muy, muy lejos de él. Está bien, de repente, una figura apareció frente a Rentaro. La razón por la que no se describió en detalle fue que realmente era solo una sombra ligera que apenas tenía forma humana. Rentaro no sabía qué o quién era, pero las palabras de la figura se transmitieron a su conciencia. Está bien, aceptar la propia normalidad también es parte de un viaje extraordinario. Si no sabemos dónde está la línea de salida, no sabremos dónde está la línea de meta. Cuando lleguemos a nuestro punto más bajo, estaremos listos para el mayor cambio. Y entonces, descubrirás que tienes mucho más potencial. Entonces, despierta. Satomi Rentaro. La figura se disipó y Rentaro gradualmente recuperó su espíritu. Todo el mundo de los sueños se desvaneció lentamente ante la dulce mirada de Rentaro. No se aferraría a este mundo, pues solo era una ilusión suya. El mundo exterior era su mundo. Era una persona mundana y también codiciosa. Él no solo quería que esa bella escena fuera un sueño, sino que también quería que se convirtiera en un recuerdo en la realidad. Por lo tanto, era hora de despertar. Rentaro abrió los ojos. Lo primero que percibió claramente no fue su visión, sino un olor. Olía a caldo de olla caliente. Espera, ¿caldo caliente? Rentaro se levantó de un salto con un gruñido en el estómago y, con naturalidad, sacó su cuerpo casi desnudo de la habitación. Al ver a Enju y Kisara poner la olla caliente en la mesa, Rentaro levantó la mano para saludarlos. La respuesta que recibió fueron 2 gritos y una patada directa al estómago. Se desató otra ronda de caos. Rentaro tardó un rato en sentarse a la mesa, aunque desde luego no desnudo. Itadakimasu. Rentaro juntó sus manos respetuosamente y luego usó suavemente sus palillos para tomar un trozo de carne cocida de la olla caliente y ponérselo en la boca. Al sentir la dulzura de la carne y el caldo fluir por su lengua, Rentaro sintió que se derretía. ¿Cuánto tiempo hacía que no comía algo tan exquisito? Rentaro se sintió completamente renovado. Justo cuando estaba a punto de suspirar de satisfacción, de repente notó que el ambiente estaba en silencio. ¿Qué les pasa a ustedes dos? Está buenísimo. Satomi, ¿estás bien? Preguntó Kisara con cautela, con los ojos aún llenos de preocupación, temerosa de provocar a Rentaro. Inesperadamente, la miró directamente a los ojos sin dudarlo. Las pupilas azules de Rentaro ahora parecían un océano profundo, cautivando a Kisara. ¿Qué fue esto? Kisara se tapó la nariz en secreto. ¿Dormir realmente aumenta el encanto? De hecho, Rentaro no tenía mala apariencia. Incluso se podría decir que era bastante guapo. Solo que su actitud apática y desaliñada prácticamente lo ocultaba todo. Ahora que Rentaro por fin había despertado, su presencia había cambiado drásticamente. ¿Qué pasa, Kisara? Nada. Comamos. Ocultando su pérdida de compostura, Kisara comió rápidamente la carne y quedó inmediatamente abrumada por el sabor. ¡Qué rico! Estaba harta de comer brotes de soja y tofu. Comentario 1. Votar. Capítulo 52. Capítulo 52. Medidas fuertes. Al ver que el ambiente volvía a la alegría, Enju, sentada en el centro, también recuperó su despreocupada infancia. Empezó a unirse a la batalla por la comida con las otras dos. A mitad de la comida, Rentaro de repente pareció recordar algo. Por cierto, Kisara, ¿de dónde salió el dinero para toda esta comida? Tu dinero de recompensa. ¿La misión de los 100 yenes millones? ¿Pero no la fallamos? Tanto Rentaro como Enju se rascaron la cabeza. Ese incidente no solo no logró recuperar el legado de las 7 estrellas, sino que también permitió a Kagetana invocar con éxito al Gastrea de rango 5. Si no fuera por el rey plateado que detuvo la marea, ni siquiera estarían allí sentados comiendo estofado. A esto, Kisara simplemente respondió. Su excelencia Seitenshi consideró que, aunque ustedes dos fracasaron, lograron derrotar a Kagetane. Así que, como incentivo, nos dio una bonificación instantánea de 10 millones de yenes. 10 millones de yenes. 10 millones de yenes.
En contraste con el asombro de Rentaro, Enju todavía no tenía mucho concepto de dinero y números, por lo que no podía imaginar la escala. Ella simplemente sabía que era enorme. Rentaro, ¿cuántos son 10 millones de yenes? Aproximadamente 50 años de mi salario. Rentaro calculó un número lo suficientemente grande como para asustar a Enju. 50 años, salario, un año tiene 12 meses. Enju levantó su pequeña mano y comenzó a contar, pero en su mente solo apareció el resultado mucho. Era un lío enredado. Frente a los dos emocionados, Kisara suspiró. Se puso de pie con las manos en las caderas y habló con severidad. Pero no se descuiden por esto. Casi todo el dinero de la recompensa se ha utilizado para saldar deudas y mantener las reservas de la empresa. Wow, Rentaro se rascó la cabeza y no le pareció mal que Kisara usara el dinero. Después de todo, Kisara era la jefa, y en el pasado, siempre había usado el dinero de su tratamiento médico y la matrícula para pagar su salario y mantener el negocio. Incluso si Kisara hubiera gastado todo el dinero en ella misma, Rentaro lo habría aceptado. Parece que aún tenemos que seguir esforzándonos. ¿Verdad, Enju? MHM. Poder comer muchas más comidas como esta. Enju también levantó el puño con entusiasmo. Al ver esta armoniosa escena, el peso que sentía en el corazón de Kisara se alivió silenciosamente. Aunque en el fondo sabía que Rentaro no la culparía, no decírselo la hacía sentir culpable, como si se estuviera apropiando en secreto de los esfuerzos de otros. Afortunadamente todo salió bien. Después de comer, Kisara le preguntó si tenía algún plan. Rentaro asintió. Ciertamente tenía un plan. Preparó un atuendo relativamente ordenado y también le ordenó a Enju que usara un vestido apropiado y trajera su mochila escolar. Rentaro se giró hacia Kisara y dijo suavemente. Creo que necesito tomarme un día libre hoy. Lo siento, jefe. Está bien. La empresa aún tiene un buen estado financiero. Puedes descansar un poco. Te dije que trabajarás duro, pero no te dije que no pudieras descansar. Kisara hizo un puchero y luego la miró. Al ver que el cuello de Rentaro estaba un poco desordenado, extendió la mano para arreglarlo con indiferencia. Al ver esto, Rentaro sonrió, sin poder evitar burlarse de ella. ¿Serías una buena esposa, jefe? ¿Qué? Kisara retiró la mano rápidamente, enrojeciendo al instante. Rentaro aprovechó la oportunidad para llevarse a Enju y desaparecer, dejándola sola en el pasillo. Ese tipo, ¿por qué se vuelve cada vez más coqueto? Rentaro, ¿a dónde vamos? Enju preguntó dubitativamente, después de que le dijeran que se vistiera elegantemente y trajera su mochila escolar. Enju había considerado que Rentaro la llevaría a la escuela, pero no era tonta. La verdad de que era una niña maldita ya estaba expuesta, y prácticamente ninguna escuela se atrevería a aceptarla. De lo contrario, Rentaro no habría tenido que andar por ahí hasta ahora. Ante esto, Rentaro simplemente dijo misteriosamente. Lo sabrás pronto. Rentaro de hecho estaba planeando enviar a Enju a la escuela, una escuela que no era nada común. Pero cuando ambos pasaron por un bullicioso centro comercial, los ruidos fuertes llamaron la atención de Rentaro y Enju. Con sentidos más agudos, Enju rápidamente se dio cuenta de que era un niño maldito rodeado de varias personas. Esto le recordó a Enju la escena anterior. Miró a Rentaro a su lado, temerosa de que la abandonara de nuevo, pero lo que la sorprendió fue que Rentaro ya había desaparecido. Hazte a un lado, seguridad civil. Rentaro cargó hacia adelante con un aura aterradora, intimidando de inmediato a la multitud, que retrocedió. Un hombre con un cuchillo apareció, haciendo una mueca de tristeza. No te metas en nuestros asuntos, lárgate. Estos hombres se especializaban en encontrar niños malditos errantes para desahogar su ira, pues sabían que herirlos no conllevaría un proceso penal. Sin embargo, ahora era difícil encontrar niños malditos errantes en Tokio, así que se resistían a entregar la presa que finalmente habían encontrado, incluso si un agente de seguridad civil se les cruzaba por delante. Así es, apártate. ¿Vas a dejar que ese monstruo lastime a la gente? La gente a su alrededor repitió sus sentimientos de inmediato, gritando insultos, amenazas y maldiciones de todo tipo. Pero frente a ellos solo estaba la mirada fría e inquebrantable de Rentaro. De repente, se lanzó hacia adelante, le rompió la muñeca al hombre que empuñaba el cuchillo, luego le apretó la boca y lo levantó. Ahora soy el monstruo que los lastima. Castíguenme. Rápidamente. La multitud estaba atónita. Enju, que acababa de llegar corriendo, también estaba aterrorizado. Rentaro permaneció impasible. Rápidamente.
Rentaro los instó nuevamente. Algunos hombres apretaron los dientes y desenvainaron sus cuchillos, pero sus brazos temblorosos delataban su cobardía. Frente a Rentaro, ni siquiera se atrevieron a mirarlo directamente a los ojos, y mucho menos a castigarlo. A Rentaro le pareció ridículo. 1000 palabras de principios no fueron tan efectivas como una sola. Rápido. Arrojó al hombre a un lado, luego miró a todos, exhalando suavemente una palabra. Largarse. Al ver esto, la multitud huyó rápidamente, sin olvidar cargar a su compañero herido. Los espectadores cercanos también se dieron la vuelta rápidamente, sin atreverse a mirar, dejando solo a Rentarm, Enju y el otro niño maldito. Esa voz, eres tú. La niña habló. Rentaro respondió. Soy yo. Esta era la misma niña ciega de antes. ¿Por qué estás aquí? Lo siento por romper mi promesa, ¿te robaron el dinero? La niña ciega meneó la cabeza, pero Rentaro se cubrió la cara. Por supuesto que lo fue. Sería extraño que una niña, y además una maldita, llevara tanto dinero y no la robaran. Rentaro incluso tuvo que agradecer a los ladrones por solo robar y no hacerle daño. Al recordar su amable pero estúpida acción, Rentarm se dio un fuerte golpe en la cara. Finalmente entendió por qué el Rey Plateado lo había llamado tonto antes. La bondad no es una tontería. La bondad sin pensamiento es una tontería. Casi mató a alguien solo por su bondad. Lo siento mucho, has entristecido al señor Seguridad Civil. La chica ciega inclinó la cabeza, agarrando con fuerza el viejo trozo de tela. Rentaro se arrodilló con calma, acomodándole los mechones despeinados. Está bien. Déjame llevarte a algún lugar. Enju, ven tú también. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 53. Capítulo 53. Entrenamiento. Mientras ambos niños estaban sorprendidos, Rentaro los guió a ambos. El lugar al que fue el área del Rey Plateado. Espera un momento, Rentaro. ¿Qué pasa? Es hora de ir a la escuela, Enju. Pórtate bien. Tras matricular a la niña ciega y a Enju en la escuela del área, Rentaro respiró aliviado. Enju podía ir a la escuela, y la otra niña ya no corría peligro. Eso era lo importante. Sin embargo, todavía había una cosa más que tenía que hacer. Rentaro se arrodilló ante el Rey Plateado, usando el protocolo más alto de su conciencia para suplicarle a la figura que tenía frente a él. Le rogó al Rey Plateado que salvara a Enju. Dada la situación actual, incluso si no combatiera ni estimulara el virus Gastrea, la tasa de erosión seguiría aumentando gradualmente hasta el 50%. Ni siquiera Sumire podría cambiar este hecho. Si había una persona que podía salvarla, esa solo podía ser el hombre que estaba frente a él en ese momento. Acordado. Pero es muy probable que rara vez vuelvas a ver a esa chica durante el resto de tu vida, quizá incluso nunca para siempre. El Rey Plateado no estaba bromeando. Si fallaba, Enju y cientos de niños más solo podrían hibernar dentro de esos capullos. Aunque no morirían por el virus Gastrea, esto no era diferente de la eterna separación entre vivos y muertos. Rentaro todavía asintió. Al ver esta expresión, el Rey Plateado se sintió algo satisfecho. Del vacío, sacó un traje completo y se lo arrojó a Rentaro. Él no entendió, pero solo cuando recogió el traje, Rentaro se estremeció ante su aterrador peso. Parecía tela, pero esta cosa debía pesar al menos cientos de libras. Incluso un soldado con equipo de combate completo no podría compararse con el peso de este traje. De repente, Rentaro comprendió algo. Miró al Rey Plateado. Su voz apenas disimulaba su sorpresa. No me diga, Su Excelencia, acepta. Póntelo y luego ve a la oficina de personal para registrarte para trabajar. El Rey Plateado no asintió ni lo refutó, simplemente dijo esa frase antes de darse la vuelta y marcharse sin mirar atrás. Rentaro se quedó paralizado en el suelo. No se atrevió a adivinar lo que quería decir el Rey Plateado, pero al final, siguió honestamente la instrucción. Plaf. En el primer segundo en que terminó de ponérselo, Rentaro cayó de bruces. Este traje integral sin costuras no era solo una prenda pesada. Incluía visibilidad y un filtro de aire para que, incluso con la tela cubriendo su cabeza, pudiera observar y respirar con facilidad. Además, su capacidad de absorción de impactos significaba que Rentaro salía prácticamente ileso, incluso si se caía de bruces al suelo. Y así, el área adquirió otra extraña figura negra, que se tambaleaba al caminar y adoptaba con frecuencia diversas poses. Al principio, los residentes sintieron curiosidad, pero como era una orden del Rey Plateado, nadie cuestionó ni se quejó. Rentaro estaba sin aliento.
Todos sus músculos y nervios clamaban desesperadamente por que cesara la presión. Solo cedió temporalmente cuando Rentaro se tumbó en el suelo y no hizo ningún movimiento. Rentaro sintió como si lo hubieran lanzado a un entorno de gravedad ultrapesada, donde cada uno de sus movimientos requería un esfuerzo exponencialmente mayor. No pudo adaptarse de inmediato. Afortunadamente, logró llegar a rastros hasta la oficina de personal y comenzó a solicitar un empleo. Al ver la difícil condición de Rentaro, el gerente decidió asignarle un trabajo un poco más liviano. Trabajar como conserje barra barrendero. El área se expandía, pero el número de robots en el área interior era muy reducido. La mayoría pertenecía al sector de la muralla protectora. Por lo tanto, estos trabajos comunes eran realizados por humanos, y debido al estricto escrutinio para residir aquí, había una relativa escasez de mano de obra. Muy rápidamente, Rentaro comenzó a trabajar. Mientras sostenía la escoba para barrer las hojas, cada barrido de la escoba era un momento de concentración de fuerza, cada uso de la escoba y del recogedor era un momento de esfuerzo, y cada vez que ataba una bolsa de basura era una lucha. Al final del día, cuando el sol se ponía gradualmente y el turno terminaba, el traje se retraía automáticamente, encogiéndose hasta convertirse en un trozo de metal del tamaño de la uña del pulgar. Rentaro se sintió liberado, colapsando en el suelo y tragando aire. El peso del traje no solo lo agotaba. Recuperarse también requería esfuerzo. Con los pulmones comprimidos, cada respiración profunda era un gran desafío para Rentaro. ¿Cómo se siente? El rey plateado apareció de repente cerca. Rentaro estaba demasiado exhausto para levantar la vista. Solo pudo responder de forma intermitente. Muy bien, Su Excelencia, bien. Ve a buscar a la chica en Ju. Los estudiantes están a punto de salir. Sí, Su Excelencia. A Rentaro le tomó un largo tiempo lograr incorporarse luego de que el rey plateado desapareciera. No sabía qué planeaba el rey plateado, pero sin duda actuaba con intención. Al menos no intentaba matarlo literalmente, ¿verdad? Rentaro negó con la cabeza. Pensar así estaba mal. Parece que tendré que pedir más tiempo libre. Rentaro se sujetó la cabeza, se levantó y fue a recoger a Enju. Así pasaron 2 semanas. Rentaro iba a la zona del rey plateado todos los días a trabajar como conserje. Claro que no lo hacía gratis. Le pagaban como era debido. Incluso podía elegir si le pagaban en especie o en efectivo. Sin embargo, su objetivo principal seguía siendo hacer todo con ese traje puesto. Con cada acción, cada paso o incluso cada respiración, Rentaro sentía la diferencia cada vez que regresaba. Se dio cuenta de cuánta energía había desperdiciado antes. Ante una presión tan intensa que incluso mover un dedo le hacía sudar, el mundo actual se sentía increíblemente ligero a los ojos de Rentaro. Finalmente, el turno terminó y el traje volvió a su estado original. A diferencia del primer día, Rentaro no estaba boca abajo ni se caía. Mantenía una postura firme. Gracias a su experiencia en artes marciales y acondicionamiento físico, Rentaro se adaptó rápidamente. Para su sorpresa, el rey plateado apareció nuevamente. Aparte del primer día, el rey plateado nunca lo había buscado, como si hubiera olvidado la existencia de Rentaro. Pero Rentaro no estaba insatisfecho ni lo cuestionó, convencido de que el rey plateado definitivamente tenía un propósito. Ahora, su aparición confirmó esa sospecha. ¿Cómo se siente? Muy bien, Excelencia. La misma pregunta, la misma respuesta, pero la mentalidad era completamente diferente. El rey plateado asintió levemente y luego hizo otra pregunta. ¿Has aprendido algo todavía? Esta vez, Rentaro se quedó sin palabras y no pudo responder. ¿Aprender? ¿Qué aprender? Mientras su mente luchaba por una respuesta, la voz del rey plateado cortó sus pensamientos. A partir de ahora, úsalo siempre, sin límite de tiempo. Además, ya no tienes que venir a trabajar. Pero, Rentaro no había terminado de hablar cuando el rey plateado desapareció de nuevo. Suspiró con cansancio. Parecía que el camino por delante aún era largo. Ser aceptado como discípulo del rey plateado era realmente duro y espinoso. Rentaro miró el trozo de metal en su mano y cayó en la contemplación. Comentario 1. Votar. Capítulo 54. Capítulo 54. Los preparativos de Asai. Asai se sumergió bajo la superficie. Comparado con un simple sótano inicial, el área subterránea se había convertido en un complejo masivo que se extendía incluso más allá de los límites superficiales del área. Solo el propio Asai sabía lo vasto y estructuralmente completo que era. Tras descender casi 50 metros, el ascensor se abrió y Asai salió.
Caminó por pasillos largos, oscuros y fríos, pasando junto a los corrales de Gastrea en espera de experimentación, y por las zonas donde se concentraba el personal de investigación. Sin embargo, la mayoría miraba a Asai en secreto con un profundo y extremo terror en los ojos. La mayoría de estas personas eran espías infiltrados por otras organizaciones para recopilar información. A Asai no le importó usarlos. Simplemente dividió y aisló todos los proyectos de investigación en pequeños grupos. Luego aisló aún más a estos pequeños grupos, separándolos por completo del mundo exterior. Con esto no pudieron sacar sus secretos al exterior. Sin embargo, no les informó a estos investigadores sobre esto, porque si perdían toda esperanza de vida, podrían suicidarse. ¿Quién haría su trabajo entonces? Por el contrario, no solo se lo hizo saber a los de dentro, sino también a los de fuera. Esto les dio la ilusión de tener algo valioso que poner en la balanza, impidiéndoles tener una comprensión fragmentada o incompleta de lo que hacía. La IA maestra que él creó había construido una red que cubría toda el área hacía mucho tiempo. Toda información que entraba o salía de esta área debía pasar por ella. Dado el grave deterioro del nivel científico y técnico tras la guerra de Gastrea, detectar esta red era difícil, y descifrarla, una quimera. Sin embargo, Asai no impidió este flujo de información para no alertarlos, excepto que, estas piezas de información habían sido alteradas por él. En la investigación, un solo número erróneo puede causar un fracaso, y más aún modificar un gran volumen de datos. Era asombroso que quienes estaban fuera pudieran extraer algo útil de ello. Solo recibieron investigaciones e informes que parecían completamente correctos pero que, en realidad, eran totalmente incorrectos. Incluso ahora, ambas partes todavía pensaban que estaban contribuyendo diligentemente a la otra. Sin embargo, alteró toda la información transmitida al exterior. Excepto por una cosa. Ese fue el análisis de su personalidad. Sabiendo que la fuerza ya no podía afectar al Rey Plateado, esas personas finalmente tuvieron que recurrir a otros medios. Similar al método de entrenamiento de un elefante. Desde pequeño, un elefante es encadenado con cadenas de hierro, encerrado en un lugar fijo durante mucho tiempo. Algunos se resisten y luchan, pero con el tiempo, al no poder escapar, el joven elefante pierde toda esperanza. Incluso cuando crece, una simple cuerda fina atada le impide moverse, a pesar de su fuerza de varias toneladas. Porque para el elefante, este es el estado normal. En comparación con la subyugación del cuerpo físico, la subyugación del pensamiento y la percepción es mucho más aterradora. Así también era como la humanidad controlaba a los niños malditos. Permitiendo que un niño con la fuerza suficiente para destrozar a un adulto fuera golpeado hasta la muerte a puñetazos y piedras sin atreverse a resistirse. Sin embargo, nada de esto funcionó contra el Rey Plateado. Si el niño maldito era el elefante, el Rey Plateado era un meteorito, un desastre catastrófico. Si lo que sujetaba a los niños malditos era una cadena de hierro, lo que sujetaba al Rey Plateado era simplemente un hilo delgado. Y lo que era aún más desesperante, ese hilo ni siquiera estaba en sus manos, y no se atrevían a tocarlo por miedo a romperlo. Estaban llenos de anticipación esperando los resultados del análisis, pero los resultados confundieron a todos. No se parecía en absoluto a una personalidad normal, sino más bien a una mezcla de innumerables dioses y demonios mezclados y revueltos juntos. No se trataba de una fragmentación de la personalidad porque el comportamiento era extremadamente consistente, aunque cada rasgo de la personalidad era excesivamente exagerado, mientras que una persona normal o anormal normalmente solo tenía un tipo. No era psicopatía ni trastorno de personalidad múltiple. Cuanto más intentaban analizarlo, más perdidos y confundidos se sentían, desafiando incluso a los mejores psicólogos. Fundamentalmente no podían imaginarlo. ¿Era esta personalidad innata del Rey Plateado? Y, de no ser así, ¿qué le pasó exactamente? Al final, se vieron obligados a rendirse. Por eso, el mundo eligió el silencio como método final de autoconservación. Asai se adentró en la zona más profunda, donde capullos romboidales flotaban en el aire. Dentro de los capullos había niños en hibernación, con todo el transporte celular detenido. Muy pronto, murmuró. En el último tiempo, la investigación había avanzado. El dispositivo de absorción del virus Gastrea casi había alcanzado su objetivo principal. Sin embargo, Asai seguía negándose a usarlo para salvar a los niños porque tenía un gran defecto. Si usara esto en una persona infectada con el virus Gastrea, podría salvarse. Dado que su estructura genética estaba originalmente completa, el virus Gastrea era simplemente una sustancia extraña que se eliminó.
Básicamente, no causó daño. Pero los niños malditos eran diferentes. Desde su nacimiento, los niños malditos portaron el virus Gastrea, o más precisamente, el virus Gastrea formaba parte de sus genes. Era inherente a su naturaleza. De lo contrario, el virus Gastrea no los habría mejorado tanto, y los niños no podrían usar su poder con tanta facilidad. Entonces, ¿qué pasaría si el dispositivo de absorción del virus Gastrea se utilizara en los niños? Al principio, todo estaría bien. Todos estarían alegres, felices. Pero con el tiempo, cuando los genes restantes ya no pudieran resistir, estos colapsarían gradualmente, arrastrando al cuerpo con ellos. Esto resultaría en muertes tan dolorosas que serían difíciles de describir. Fue entonces cuando la piel se desprendió del cuerpo, los músculos se desprendieron del esqueleto y los pulmones quedaron tan destrozados que cada respiración era como un cuchillo que se clavaba en el corazón. Era como morir por radiación. Por eso Asai le dijo a Sumire que solo había tenido éxito a medias. Porque esta cosa solo había logrado convertirse en un arma letal para matar, aún no en una herramienta terapéutica para sanar. Esa fue también la razón por la que decidió hacer este viaje. Pero antes de irse, todavía necesitaba completar una tarea. Comentario 1. Votar. Capítulo 55. Capítulo 55. Las artes marciales definitivas. Enju gritó de miedo. Porque justo frente a ella, de repente apareció una extraña figura que vestía un traje negro ajustado que le cubría todo el cuerpo, del tipo mono. Espera. Soy yo. La capucha bajó, revelando el rostro de Rentaro, dejando a Enju aturdido. Este es un traje de entrenamiento. Rentaro tuvo que explicarse. Tras escucharlo, Enju seguía un poco desconfiado y tuvo que pellizcarse la cara y la nariz un rato, pero solo se tranquilizó cuando ella confirmó que era exactamente Rentaro y no un impostor. Como ya no había necesidad de correr a la otra área, Rentaro podía regresar a la escuela y trabajar en la agencia. En resumen, regresar a su vida normal. Sin embargo, en realidad todo fue mucho más difícil de lo que pensaba. Rentaro pensó que podía soportar hábilmente la presión del traje, pero cuando intentó usarlo en la vida diaria, se dio cuenta de que había sido demasiado ingenuo. Al sostener un bolígrafo, un solo error podría hacer que su letra se tuerza, que la punta del bolígrafo rasgue la página o incluso que el bolígrafo se parta por la mitad. Al cocinar, procesar los ingredientes era ahora el paso más problemático para Rentaro. Un solo descuido podía hacer que fallara al cortar, o incluso que se separara una parte de la tabla de cortar, o que los ingredientes se aplastaran. Esto hacía que Rentaro se sintiera incapaz de controlar su fuerza. Al luchar contra Gastrea, el uso de poder de Rentaro era extremadamente descoordinado, lo que le causaba un dolor considerable e incluso podía poner en riesgo su vida, de no haber sido por la protección de este traje. Su capacidad defensiva era de primera categoría. Un Gastrea normal solo podía impactarlo, pero no atravesarlo. Aún así, Kisara le advirtió severamente. Mi. ¿Sabes lo peligroso que es eso? Podrías morir. Ante la furia de su presidenta, Rentaro la tranquilizó por fuera, pero continuó en secreto. Las actividades diarias, el entrenamiento diario, las luchas diarias, todo se hacía con ese traje puesto. Porque parecía haberse dado cuenta de algo. Muy rápidamente pasó un mes. Tomándose exactamente el doble de tiempo que antes, Rentaro básicamente fue capaz de dominarse a sí mismo mientras usaba ese traje de superpresión. Un día, Rentaro se reencontró con el Rey Plateado. Pero no en el área del Rey Plateado, sino en el dojo donde Kisara solía practicar. Inmediatamente después de conocernos, el Rey Plateado habló primero. ¿Cómo se siente? Muy difícil, Excelencia. La pregunta seguía siendo la misma, pero la respuesta había cambiado. Porque Rentaro finalmente entendió. Lo que el Rey Plateado preguntaba no era sobre su salud, sino sobre acción. Desde tareas simples como ponerse de pie, caminar, agarrar y agitar sus extremidades como un hombre primitivo, a operaciones más complejas como escribir con un bolígrafo, cortar verduras y el combate de un hombre moderno, para Rentaro, esto nunca fue difícil, porque como ser humano y agente de seguridad civil, había pasado casi toda su vida haciendo estas cosas. Pero ahora, eran realmente difíciles para él, hasta el punto de que cada acción consumía una energía inagotable. Esto obligaba a Rentaro a emplear toda su fuerza, técnica e intelecto para realizarlas. A Rentaro le pareció ridículo darse cuenta de que las artes marciales que había practicado durante años, las artes marciales de las que se enorgullecía, ni siquiera eran tan sofisticadas como su postura actual sosteniendo el bolígrafo.
No puedo enseñarte nada. El rey plateado habló de repente. Una mirada de duda brilló en los ojos de Rentarm, pero siguió escuchando atentamente. Porque lo que ves de mí no son artes marciales. Pero también es el arte marcial por excelencia. La última frase no la pronunció el rey plateado, sino una voz diferente. Era el viejo Sukekijou. Miró a Rentaro y luego continuó. Las artes marciales son solo una parte de la acción. Si los movimientos básicos se comparan con números del 0 al 9, entonces cualquier acción, incluidas las artes marciales, es una combinación distinta de estos números. Si las artes marciales se comparan con una combinación de números, comparemos una situación de combate con una ecuación. ¿Cuál es el resultado de 1 más 1? Si aprendes que el resultado es 2, es fácil de aplicar, pero si la ecuación cambia a 1 más 2, deja de funcionar. Esos artistas marciales de nivel basura solo enseñan y practican para entrenar combinaciones individuales, resultados individuales. Esto hace que sus artes marciales sean huecas, rígidas y deficientes. Por lo tanto, solo pueden aumentar las combinaciones y los números, lo que las hace más aptas para manejar más ecuaciones. Por eso existen tantas escuelas, estilos y ramas excelentes, cada vez más complejas. Pero, ¿te imaginas si lo que uno captara no fuera una combinación, un número fijo, sino el número en sí? Las pupilas de Rentaro se contrajeron. Así es. Comprender los 10 números, exactamente. Bastan 10 números para crear cualquier combinación. No importa cuán grande sea la ecuación, incluso si alcanza cientos de millones de billones, el resultado se resolverá. Cualquier ecuación, cualquier resultado es posible. Estas son las artes marciales definitivas, las infinitas artes marciales de los dioses. Sukekijou casi gritó, con los ojos brillando de febril devoción y aspiración. Sin embargo, el rey plateado lo aplastó. Lo último en artes marciales es no tener artes marciales. Es cada acción, cada instinto. No pertenece a los dioses, porque cada uno de nosotros puede hacerlo. Cada persona posee sus propias artes marciales supremas. Frente al rey plateado, Sukekijou sonrió, claramente en desacuerdo. ¿Cómo podía ser que las artes marciales supremas que veneraba fueran algo tan trivial como un montón de verduras de supermercado en la boca del rey plateado? El rey plateado también sabía que estos artistas marciales, aunque parecían amigables y accesibles, eran en realidad increíblemente arrogantes. Sin demostrarlo con acciones prácticas, no había forma de dominarlos. Muy bien, rey plateado. No haber podido retarte antes me ha puesto inquieto y con ganas de pelear. ¿Qué te parece? ¿Jugamos? Sukekijou curvó su labio, todo su cuerpo ardía con espíritu de lucha, como si hubiera regresado a su juventud y ya no fuera un hombre de 120 años. Mirando fijamente al rey plateado, reveló la katana que llevaba en la cadera. Todo su cuerpo se presionó hacia abajo, su centro de gravedad bajó, haciendo que el tatami bajo sus pies se hundiera. Desde los músculos de su pantorrilla, expuestos, se podía ver cada tendón tensándose, lleno de poder. Todo su cuerpo estaba concentrado al máximo, esperando el momento de explotar con fuerza. Como una espada recién desenvainada, revelando su filo al mundo. Incluso a 1000 millas de distancia, se sentía un escalofrío en el cuello. Rentaro tragó saliva. ¿Hablaba en serio este extraño anciano? Desde que conoció al anciano, Rentaro nunca había visto a Sukekijou tan serio. Su intención de espada era definitivamente un movimiento de vida o muerte. En lugar de considerar si llamar a Kisara para pedirle ayuda y evitar que el conflicto se intensificara, Rentaro estaba más preocupado, temeroso de que el rey plateado le pidiera que saliera y peleara con este anciano. Pensando en la escena en la que sería cortado cuidadosamente en 9 pedazos, Rentaro no pudo evitar estremecerse. Afortunadamente, el rey plateado no le pidió que diera un paso al frente y peleara contra Sukekijou. Después de todo, este era un anciano que llevaba 100 años inmerso en el arte de la espada, mientras que Rentaro apenas había encontrado su punto de partida. La distancia entre ellos seguía siendo enorme. Y entonces, te mostraré mis artes marciales definitivas. El rey plateado habló en voz baja. Tras eso, el aura que lo rodeaba cambió. Era como una montaña que se alzaba desde el suelo, sólida y eternamente presente. Era como una fortaleza gigantesca e impenetrable. Era como la luz del sol cayendo, magnífica y cegadora. La espada más afilada, enfrentando el cenit del camino marcial. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 56. Capítulo 56. Guerra de Baranium. Maestro, te dije que no hicieras actividades extenuantes.
Jaja, mis disculpas, todavía me siento emocionado. Al ver que el brazo enyesado del anciano volvía a contraerse, Kisara miró fijamente a Sukekijou, pero la ira finalmente se transformó en un suspiro de alivio. Ella sabía que su maestro finalmente había curado su dolencia espiritual. Para un hombre que se dedicaba a la esgrima como Sukekijou, el estado actual del mundo era absolutamente desastroso. No había potencias. Solo un mundo que se precipitaba hacia la destrucción. Sukekijou no temía a la muerte, pero temía no poder presenciar esa cima suprema y, finalmente, morir de una muerte común. Pero ahora, lo había visto. Las infinitas artes marciales de los dioses, son también las infinitas artes marciales de los mortales. Sí, Sukekijou había perdido, y estaba completamente convencido. De hecho, sentía que había presentido vagamente esa puerta. Aunque aún había distancia, al menos era mejor que no tener ni idea. Era su forma suprema de manejar la espada. Rentaro se sentó en medio del dojo, destrozado por innumerables espadazos. Cerró los ojos y entró en un estado meditativo, recordando aquella escena. Mira atentamente, Rentaro. La voz del rey plateado apareció en su mente, junto con imágenes de él realizando innumerables acciones. Ninguno de estos movimientos era profundo ni único como los de los artistas marciales comunes. Incluso se podría decir que eran mundanos. Porque todo ser humano, a lo largo de su vida, los ha realizado al menos una vez. Pero fueron estos movimientos aparentemente mundanos los que hicieron que los golpes de espada de Sukekijou se sintieran como si estuvieran atravesando un escudo invencible, incapaz de atravesarlo. La velocidad de ambos estaba limitada al mismo nivel, pero el rey plateado siempre era capaz de interceptar perfectamente cada ataque, sin importar su posición, alcanzando un nivel cercano a la precognición. Estas eran las artes marciales supremas del rey plateado. Cada acción, cada fracción de fuerza, cada paso se utilizaba al máximo, capaz de contrarrestar cualquier ecuación. Un arte marcial crudo y puro, nacido únicamente para el combate y la matanza. Era inmensamente poderoso, pero Rentaro no imitaría al rey plateado. Porque el propio rey plateado lo había dicho. Las artes marciales definitivas de cada persona son diferentes, porque cada persona es diferente. Pero sé que comparten un punto en común. El punto en común que les permite llamarse los mejores artistas marciales. Eso es la victoria. Ya sea un golpe de espada, movimientos infinitos o cualquier otra cosa, su objetivo siempre ha sido el mismo. Rentaro de repente saltó sobre sus pies. Con toda su intuición a flor de piel, lanzó un puñetazo. No pasó nada. No hubo efectos especiales llamativos ni sonido dramático. Pero el propio Rentaro sabía lo aterradora que era la fuerza explosiva. Si el caparazón de un Gastrea de rango 4 fuese colocado aquí para recibir este golpe, muy probablemente se rompería instantáneamente. Incluso el escudo de Kagetane en su nivel más alto sería el mismo. Después de lanzar el puñetazo, Rentaro quedó completamente empapado en sudor. Actualmente, le resultaba muy difícil ejecutar ese golpe, y era solo el comienzo. Pero Rentaro estaba seguro de que podría llegar más lejos en el futuro. Persiguió la fuerza destructiva, porque en este mundo, solo volviéndose un poco más fuerte en la fuerza destructiva se puede vivir un poco mejor. Por lo tanto, Rentaro era ahora como un gigante que intentaba concentrar su poder en una aguja. Solo condensándolo al límite absoluto podía atravesar las defensas del oponente. Como una bala invisible que aniquila al enemigo. Al ver todo esto, el rey plateado se dio la vuelta y se fue. Ya no lo necesitaban allí. Las artes marciales definitivas de Rentaro eran similares a romper 10.000 leyes con una sola fuerza, aunque las dos eran muy diferentes, la base fundamental era la misma. Usar un solo movimiento, una sola forma para alcanzar las artes marciales supremas fue la elección de la mayoría, porque la energía de todos es limitada. En cuanto a Asai, era demasiado difícil. Su situación era muy especial. Su voluntad, su ego, era tan fuerte que podía soportar una carga inimaginable. Esto le permitía a Asai ejecutar cada movimiento con una coordinación tan precisa que era casi premonitorio. Una ley contra 10.000 leyes y 10.000 leyes contra 10.000 leyes no se pueden distinguir solo por la fuerza, solo por la ventaja y la desventaja. Si Sukekijou y Rentaro pudieran progresar juntos en el futuro, podrían comparar quién era más fuerte o más débil. De lo contrario, Asai sentía que aún podía vencerlos. Es hora de irnos. Había estado en Tokio bastante tiempo. Ahora era el momento de recorrer este mundo. Con eso, la figura de Asai se desdibujó gradualmente, desapareciendo del área de Tokio. Sin previo aviso ni notificación.
Al mismo tiempo, en la santa residencia, palacio de Seitenshi. La mirada de Seitenshi era intensamente seria, porque acababa de recibir un telegrama. El telegrama provenía del propio Saitake Sogen, gobernador del área de Osaka, con un estatus similar al suyo en el área de Tokio. Invitaba a los 5 líderes de Japón a Osaka para reunirse sobre la distribución de la producción de varanio. Al ver que el asunto tenía que ver con el varanium, incluso Seitenshi no pudo evitar sentirse sorprendido. El varanio era sin duda el metal más valioso en la actualidad. Porque era el sustento de toda esta civilización, que ya estaba plagada de agujeros. Sin las bases, sin los monolitos y sin las armas de varanio, la humanidad entera sería como un castillo de arena arrastrado por la marea de Gastrea. El colapso y la desaparición eran solo cuestión de tiempo. Japón poseía el 50% de las reservas mundiales de varanio. Y Tokio superó a las otras 4 regiones de Japón, con el 20% del total de reservas. Esta enorme cifra era suficiente para volver loca a cualquier potencia o nación superviviente. Irónicamente, lo único que se lo impedía eran los Gastrea. Debido a ellos, viajar por el mundo, fuera de territorios seguros, solo era posible en grupos reducidos. Una vez que se desplazaran en masa, sería nada menos que una invitación para que los Gastrea devoraran a todo el grupo. Aún así, Tokio, y todo Japón, seguían siendo un delicioso trozo de pastel del que todos querían probar un bocado. Eso hizo que Seitenshi pensara en un escenario. La guerra del varanium. Esto era todavía solo una hipótesis, pero si realmente sucediera, la humanidad perdería por completo su oportunidad de recuperarse. Seitenshi ciertamente no quería que eso sucediera, pero su poder era demasiado pequeño ante este enorme remolino. Al mirar el telegrama, Seitenshi no estaba seguro de cuáles eran las intenciones de Saitake Sogen, pero el anciano era un individuo extremadamente radical que anteriormente había intentado instigar una guerra, razón por la cual todo Osaka se había transformado en una zona militar. Anteriormente, las otras 4 potencias, incluyendo Tokio, habían frustrado esta conspiración. Pero ahora, Seitenshi desconocía por completo el estado de las otras 3 áreas. Todo estaba envuelto en una densa niebla. Pero aún así tenía que irse. Comentario 1. Votar. Capítulo 57. Capítulo 57. Misión de guardaespaldas. Satomi, tengo un trabajo para ti. En la oficina, Kisara jaló a Rentaro para que se sentara frente a ella. Estaba a punto de actuar con naturalidad, pero al ver su expresión seria, se contuvo. Jefe, ¿qué clase de misión es tan seria? Tras dominar su habilidad divina, los Gastrea comunes ya no eran rival para él. Rentaro creía que podía con cualquier Gastrea de rango inferior a 4, incluso sin el apoyo de Enju. Así que no sabía qué misión podría hacer que el rostro de Kisara cambiara de color de esa manera. Es una misión de guardaespaldas. ¿Guardaespaldas? No estoy muy familiarizado con eso, pero no tiene por qué ser tan serio, ¿verdad? No se apresure. Su excelencia Seitenshi lo solicitó personalmente, y ella es el objetivo que usted protegerá. La expresión de Rentaro también cambió. Dada la posición de Seitenshi, si tuviera que contratar a seguridad civil para algo, sería absolutamente y extremadamente problemático. La misión anterior para capturar a Kagetane mató a casi todos los agentes de alto rango de la seguridad civil de Tokio. Si Rentaro no hubiera derrotado a Kagetane en el último momento, la destrucción total habría sido inevitable. Por lo tanto, se podría decir que, si bien las recompensas de Seitenshi eran generosas, nunca fueron fáciles de ganar. ¿Cuál es el contenido de la misión? No lo vi mencionado. Parece ser clasificado. Seitenshi solo dijo que, si estás de acuerdo, vengas mañana a la Santa Residencia. Está bien, por favor, contacta a Seitenshi por mí. Acepto. Pero recuerda decirle a Seitenshi que deje entrar a alguien con esta apariencia. Porque me vestiré un poco diferente, al día siguiente. Frente a la Santa Residencia apareció una persona completamente cubierta. Era Rentaro, con un traje súper pesado que le cubría todo el cuerpo por debajo y un traje de aspecto decente por fuera. Esto ocultaba por completo su identidad. El personal de seguridad miró a Rentaro con aprensión. Si Seitenshi no hubiera dado instrucciones de antemano, probablemente habrían abierto fuego. Al fin y al cabo, la última persona que apareció enmascarada provocó una catástrofe que hizo estremecer a quienes lo supieron. Rentaro ignoró las miradas extrañas que lo dirigían. Siguió con calma las indicaciones del personal adentrándose en la residencia sagrada, llegando ante Seitenshi. Estaba sentada a una mesa cerca de una ventana, con la mirada perdida.
Solo al oír pasos tras ella giró suavemente la cabeza. Que tengas un buen día, Satomi-kun. Que tenga un buen día, Su Excelencia Seitenshi. Perdóneme por mi descortesía la última vez. Está bien. No hay necesidad de ser tan formal entre nosotros. Sabiendo que no había una tercera persona en la habitación, Rentaro también se quitó la capucha. Al ver esto, Seitenshi se tapó la boca y se rió entre dientes, como si hubiera visto algo muy interesante. Has cambiado mucho, Satomi-kun. La primera vez que se conocieron, Rentaro estaba demasiado deprimido e impulsivo. Pero ahora, Seitenshi vio una serenidad que se adquiría con el tiempo, lo que la hizo preguntarse cómo pudo ocurrir semejante transformación en tan poco tiempo. Al mirar los profundos ojos azules de Rentaro, como el océano, Seitenshi se sintió cautivada de repente. Soltó, ¿alguien te ha dicho alguna vez que tus ojos son muy hermosos? ¿Su Excelencia? No es nada, Seitenshi negó con la cabeza. ¿Por qué llevas una máscara? Deberías saberlo, ¿no? Rentaro suspiró. Lo habían catalogado a medias como persona del área del Rey Plateado. Si Rentaro se relacionaba estrechamente con el líder de Tokio, ¿no equivaldría a decir que Tokio estaba aliado con el área? Si realmente se aliaran, no importaría, pero la clave fue que el Rey Plateado, en esencia, no reaccionó ante Tokio. Si esta noticia se difundía, Tokio quedaría aislado, sin aliados y sería blanco de ataques de todo tipo. La política y el combate a menudo se desarrollan sin balas, pero aún así mucha gente muere. Seitenshi se sorprendió, no esperaba que Rentaro considerara las cosas tan cuidadosamente. De hecho era muy diferente de su impresión anterior. Ahora había muchas más cosas que podía discutir. El representante del área de Osaka me ha invitado a mí y a otros 3 representantes a su área pasado mañana. Saitake Sogen, ¿cuál es su objetivo? Para redistribuir el suministro de varanio. Rentaro frunció el ceño. Todos conocían la importancia del varanium, así que nadie quería ceder ni un ápice. Rentaro, ¿qué tipo de persona crees que es Saitake Sogen? No lo recuerdo con claridad, pero el anciano me llevó una vez a conocerlo. Era un individuo arrogante y radical, y también bastante despectivo con las mujeres. Rentaro reflexionó por un momento antes de responder, basándose en su débil impresión de memoria. Anteriormente, el anciano Kikunohou a menudo lo llevaba a fiestas y reuniones de la élite para que Rentaro pudiera familiarizarse con ellos. Entre ellos, Saitake Sogen dejó una profunda impresión, aunque no fue buena. Ni siquiera se molestó en fingir ser un caballero como los demás. Sus defectos quedaron completamente expuestos. Como era de esperar, Seitenshi tuvo experiencias similares. Siendo mujer y estando en igualdad de condiciones con Saitake Sogen, sería extraño que no estuviera molesto con ella. El sarcasmo y la difamación solo podían considerarse tácticas menores. Aunque no sé por qué propuso redistribuir el suministro de varanio, la razón más cercana que se me ocurre es que Osaka está en quiebra. ¿Arruinado? Sí. Seitenshi hizo una pausa y luego continuó explicando. El área de Osaka está casi completamente militarizada. Por lo tanto, consume casi todos sus recursos para mantener en funcionamiento una gigantesca maquinaria de guerra. Saitake es un hombre ambicioso, pero no pensé que llegaría tan lejos. Por lo tanto, a diferencia de Tokio, el papel moneda allí no tiene valor real. La moneda allí es el varanio, que nunca se deprecia. Así que, para financiar la mayoría de las operaciones militares, las reservas de varanio de Osaka deben estar llegando a su límite. Por lo tanto, propuso urgentemente redistribuir el suministro de varanio. Dicho sin rodeos, quiere robarnos. Esa también fue la razón por la que Seitenshi decidió que debía irse, aunque sabía que se avecinaba un incendio. ¿Por qué temía que Saitake aprovechara la oportunidad para iniciar una guerra por el varanium? Aún así, Seitenshi todavía se sentía inquieta, como si su función de detección de peligro estuviera tratando de advertirle. Satomi-kun, aunque fui yo quien te contrató, no está claro el nivel de peligrosidad de este viaje. No importa si te niegas, Su Excelencia Seitenshi, no me retiraré. Rentaro miró resueltamente a la persona con el estatus más alto en todo Tokio. Tokio te necesita, Seitenshi. Y pase lo que pase, déjamelo a mí. Sorprendido por su actitud seria, Seitenshi se quedó atónito y luego sonrió. Está bien, cuento contigo. Pero tengo una pregunta. ¿No contabas ya con un equipo de seguridad? ¿Por qué contratar un guardaespaldas externo? Eso, es muy complicado. Déjame llevarte a verlo. Pensando en algo, Seitenshi suspiró con tristeza. De repente, pareció recordar algo y giró la cabeza para preguntarle a Rentaro.
Pero si estás ocultando tu identidad, ¿cómo debería llamarte ahora, Satomi Rentaro? En ese caso, Seitenshi puede llamarme Cara Negra. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 58. Capítulo 58. Advertencia. Rentaro no pensó que el problema que obligó a Seitenshi a contratar un guardaespaldas externo, a pesar de tener su propio equipo de seguridad, fuera su propio equipo de seguridad. Al ver entrar a los guardias de seguridad con uniformes blancos, Rentaro notó de inmediato que su nivel de habilidad no era malo, pero solo era útil para tratar con gente común. Si se enfrentaban a algo más serio, serían destruidos por completo. Seitenshi le hizo una señal para que se inclinara y le susurró al oído. El líder de este equipo de seguridad es de la facción de Tendouki Kunohou. Con eso, Rentaro entendió la verdadera razón. Las habilidades de estos hombres no estaban a la altura de un combate real, porque su función principal era monitorear cada movimiento de Seitenshi, aunque quizás los mismos guardias no eran conscientes de ello. Tendou no había caído. Kikunohou simplemente estaba eludiendo temporalmente la influencia del Rey Plateado. El santo gobernante Seitenshi no estaba completamente libre de su control. Soy el segundo teniente Yasuaki Takuto, el capitán del equipo de seguridad. Un hombre elegantemente vestido y con gafas le sonrió a Rentaro y le extendió la mano en señal de saludo. Si surge cualquier cosa, por favor ayúdenos. Cara Negra, guardaespaldas de alquiler. Rentaro no dudó en extenderle la mano. Al estrecharse la mano, Rentaro pudo ver el cambio en la mirada de Takuto al instante. Parece que no es un objeto común y corriente, pensó. Después del saludo, Rentaro se volvió cortésmente hacia Seitenshi y hizo una reverencia en señal de despedida. Excelencia, si no hay nada más, me despido. Sí, tú, Cara Negra. Seitenshi se cubrió la boca, conservando su nobleza. La escena le pareció muy divertida, pero a los ojos del segundo teniente capitán que estaba detrás de ella, esa sonrisa tenía un significado completamente diferente. Rentaro ya se había ido. La reunión de las 5 potencias debía comenzar pasado mañana, lo que significaba que debía partir mañana. Aunque tenía tiempo de sobra, Rentaro consideró esencial prepararse a fondo. Porque presentía que este viaje sería todo menos ordinario. Era una especie de intuición, sin fundamento ni pruebas. Pero a veces, esta intuición era más precisa que los hechos. En resumen, no estaría de más prepararse demasiado. Oh querido, estoy perdido. La santa residencia era más grande de lo que pensaba. Al mirar los pasillos interminables, largos y conectados, lo suficientemente anchos para 2 carriles de tráfico y techos de 20 metros de altura, Rentaro de repente sintió que le venía un dolor de cabeza. Se arrepintió de no haberle pedido a Seitenshi que un sirviente lo guiara de regreso. Justo cuando miraba a su alrededor confundido, Rentaro de repente sintió que alguien lo miraba fijamente. Estaba siendo observado. ¿Quién es? Rentaro frunció el ceño, pero continuó moviéndose sin cambiar de expresión, evitando el riesgo de alertar al enemigo. Quería ver qué individuo tan hábil y valiente se atrevía a seguirlo dentro de la residencia sagrada. Después de deambular un rato, Rentaro entró a un baño. Menos de un minuto después, 3 pares de pasos distintos entraron al baño. De repente, estas 3 personas eran miembros del equipo de seguridad de Seitenshi, y uno de ellos era, efectivamente, el subteniente Yasuaki Takuto. Los 3 emanaban intenciones asesinas y estaban armados, claramente sin intenciones buenas. ¿Dónde está ese tipo? Encuéntralo. Takuto ordenó furioso a sus 2 subordinados. Pero antes de que pudieran reaccionar, una voz habló desde atrás. ¿Me buscas? Rentaro cerró tranquilamente la puerta del baño y miró a los 3 hombres. Al ver que tenían intenciones hostiles, le dio demasiada pereza hablarles en un tono educado. Eres un bicho raro, Cara Negra, no me importa quién seas, no sé qué clase de bicho raro salió de qué agujero. Pero debes rechazar este trabajo inmediatamente. Takuto se burló. Recordó cómo Seitenshi le susurraba a Cara Negra, cómo le sonreía. Esto lo volvió loco. Sus ojos parecían a punto de escupir fuego. Seitenshi siempre fue amigable con todos, es cierto, pero era como una diosa, siempre a 1000 millas de distancia. Nadie podía entrar en su corazón. Sin embargo, esas acciones y expresiones ya no podían llamarse amistosas. Eran íntimas. Eso era algo que Takuto no podía aceptar. Sal y no regreses nunca. ¿Oh, por qué? Rentaro cruzó los brazos sobre el pecho, apoyándose tranquilamente en la puerta, como si no les importara. Takuto se puso más sombrío, pero aún así ofreció una explicación.
El señor Tendou me confió a su excelencia Seitenshi antes de irse, la persona que está a su lado debo ser yo. Oh, qué interesante. Pero el señor Tendou también me confió la misión de proteger a su excelencia Seitenshi. Rentaro se burló de él. El señor Tendou de su frase ciertamente no era Tendou Kikunohou. Pero Rentaro quería poner a prueba un poco a Yasuaki Takuto, para ver cuánto podía enfurecerse. Imposible. Soy un fiel seguidor del señor Tendou. ¿Quién demonios eres tú? Basta. Si puedes, dile a su excelencia Seitenshi que me despida. Si no, adelante, teniente. Ante el rugido de Takuto, Rentaro permaneció completamente sereno, lo que hizo que el teniente explotara de rabia. Takuto sacó su arma y apuntó directamente a Rentaro, con los ojos inyectados en sangre. Cara negra, si no sabes cuál es tu lugar, rompele los brazos y las piernas por mí. Como Takuto ordenó, los dos guardias restantes avanzaron fríamente hacia Rentaro. La sonrisa de Rentaro también desapareció. Si este bastardo se atrevía a cruzar la línea, no le importaría darle una lección. La gente no siempre habla de las cosas pacíficamente. Era necesario un poco de disuasión. Rentaro pateó inmediatamente a un hombre, que se estrelló contra un cubículo del baño, doblando y deformando la mampara de plástico por la fuerza. El otro hombre se abalanzó, pero lo agarraron del antebrazo y lo lanzaron hacia él. Ambos lanzaron un grito desgarrador, sus pupilas se contrajeron y se desmayaron de inmediato por la impresión. Takuto quedó aterrorizado, aturdido por un instante. Aprovechando la oportunidad, Rentaro se abalanzó, moviéndose tan rápido que el teniente no pudo reaccionar a tiempo para disparar. Auge. Se lanzó un puñetazo, dejando una gran agolladura del tamaño de un puño en la pared detrás del teniente, con docenas de grietas que se extendían desde ella, una vista verdaderamente horrible. El rostro de Takuto perdió todo color, todo su cuerpo se desplomó en el suelo, el arma en su mano ahora sostenida precariamente. El rabillo del ojo vio la marca en la pared, y su rostro pálido adoptó una expresión de horror extremo. Pensando en la escena donde ese puñetazo podría haberle dado en la cabeza en lugar de en la pared, destrozándola como una sandía, Takuto se moría de miedo. Rentaro retiró su mano, dándole a Takuto una media sonrisa mientras le daba una palmadita ligera en el hombro. Eso es todo. Feliz cooperación, teniente. Al ver a Takuto aún temblando y en silencio, no le prestó atención y salió. Aunque Tendou Kikunohou aparentemente se había marchado, su influencia residual aún persistía, y Rentaro aún no estaba listo para atacar a la gente del anciano. Esto fue simplemente una advertencia. Un rato después de que Rentaro se marchara, Takuto finalmente reaccionó. Al ver sus pantalones empapados y su estado deplorable, Yasuaki Takuto comenzó a gritar desesperadamente. Te mataré, cara negra. Comentario 1. Votar. Capítulo 59. Capítulo 59. Afuera. Reema miró al cielo. Aunque no miraba directamente al sol, la abrasadora luz del sol hacía que incluso una niña maldita como ella entrecerrara los ojos levemente de dolor. Pero no se detuvo, porque en este mundo lleno de desesperación, solo el cielo azul le permitía vivir un poco más. También fue un raro momento de descanso para Reema. Desafortunadamente, un momento es un momento precisamente porque solo existe por un breve instante. Reema, es hora de ir a la fábrica. Al oír el llamado desde la distancia, Reema se puso de pie, mirando al cielo con un persistente apego, pero finalmente tuvo que mirar hacia abajo. La guerra gastrea había terminado y la mayoría de las naciones habían sido destruidas. Pero eso no significaba que todos los ciudadanos de esas naciones destruidas hubieran muerto o se hubieran convertido en gastrea. Una parte de la gente, afortunada o desafortunadamente, logró sobrevivir y pasó a depender de las naciones que aún existían. Todas fueron divididas y ubicadas en pequeñas áreas coloniales, que existían como ciudades industriales dependientes de las áreas extensas y seguras. Estas colonias existían únicamente con el propósito de la manufactura industrial, la extracción de varanio y servir como amortiguador para frenar a los gastrea en caso de oleadas de invasión. Las zonas exteriores de la colonia estaban rodeadas de vastas vallas y muros. Parecían robustos, pero contra la feroz gastrea, no eran más que papel tapiz. Esos líderes ciertamente no serían tan generosos como para equipar estas colonias con varanium. Para ponerlo en perspectiva, esas vallas no parecían estar utilizadas para evitar la invasión de gastrea. Parecían más bien que estaban impidiendo que la gente que estaba dentro escapara. Y así, los refugiados exiliados que buscaban sobrevivir saltaron de un infierno a otro.
Pasaron de ser perseguidos a trabajar 14 horas al día, siempre con el temor de que una ola de gastrea invadiera la zona. En la fábrica, Reema y otros innumerables niños se encontraban en una gigantesca línea de montaje. Estas líneas se utilizaban para transportar componentes de armas, y la tarea de estos niños era ensamblar las piezas para crear un arma completa. Reema monótonamente separaba y colocaba piezas hasta que vio al flacucho capataz caminando con las manos entrelazadas tras la espalda. El capataz se movió rápidamente detrás de la niña, su cuerpo alto y desgarbado descendió lentamente, presionando cerca de su oreja. Reema, nos volvemos a encontrar. Al sentir el aliento del hombre en la piel, Reema sintió un escalofrío gélido, con ganas de vomitar. Cuando el brazo del capataz empezó a retorcerse el cabello, Reema le apartó la mano. Con la fuerza de un niño maldito, incluso en un estado extremadamente debilitado, podría fácilmente dominar la fuerza de una persona normal. Oh, tal como sospechaba. Reema, ¿estás ocultando tu identidad de niña maldita? El capataz se rió entre dientes al presenciar el destello de horror en los ojos de Reema. Ella rápidamente soltó su mano. ¿Qué es exactamente lo que quieres? Nada, mi pequeña, solo ven a mi habitación esta noche. El capataz extendió la mano hacia el rostro de Reema, pero la mano de la niña la apartó bruscamente. Fue un último intento por preservar su dignidad humana. Esa negativa hizo que el rostro del hombre cambiara. Su sonrisa se transformó en una expresión de malicia, e inmediatamente le propinó una bofetada a Reema. La chica perdió el equilibrio y cayó, y él la pisoteó repetidamente como para desahogar su ira. Los demás niños no se atrevían a mirar o permanecían indiferentes, porque esta escena ocurría tan a menudo como las comidas diarias. Finalmente, cuando terminó el turno, estaba completamente oscuro. Reema salió de la planta de ensamblaje con el cuerpo lleno de heridas. Aunque le descontaron el salario diario, tuvo que trabajar hasta el final del turno. De lo contrario, la despedirían sin dudarlo. Ese hombre flacucho la había perseguido previamente, queriendo humillarla, pero ella logró escapar. No esperaba que se convirtiera no solo en capataz, sino en el capataz de su fábrica. Reema permaneció inexpresiva. Usó el poco dinero que le quedaba en el bolsillo para comprar 2 hogazas de pan y caminó a casa. Al mirar la pequeña casa con la luz encendida, un destello de paz cruzó los ojos de Reema. Se arregló un poco, disimulando los moretones, y luego entró alegremente. Hermana Reema. Dentro de la casa, 2 niños, un niño y una niña, gritaban al unísono. Reema sonrió y les dio una hogaza de pan a cada uno. Come, Onuris, Oseye. ¿No estás comiendo, hermana Reema? Su hermano menor, Onuris, preguntó inocentemente. Reema sonrió, acariciando la cabeza del niño. Ya comí. Ambos deben terminarlo. Sí, hermana Reema. Al ver las felices sonrisas en los labios de sus hermanos, Reema casi sintió que el dolor sordo y persistente debajo de su piel ya no le dolía. Estos 2 gemelos de 5 años fueron lo último que le dejó su madre. Ambos eran humanos normales, así que al menos podrían tener un futuro mejor que una niña maldita como Reema. Por amor, por responsabilidad, asumió la tarea de cuidar a estas 3 bocas que alimentar. No esperaba nada más, solo que ambos niños sobrevivieran y escaparan de ese lugar infernal. Hermana Reema. Mira mi cuadro. Su hermana menor, Oseye, comenzó a demostrarle sus habilidades de pintura, pero era solo la niña quien usaba un palo de madera para dibujar líneas sobre placas de arcilla. A Reema le encantaba pintar, especialmente el cielo, pero sus manos callosas habían olvidado hacía tiempo cómo sostener un pincel. La pequeña casa de vez en cuando emitía una risa inocente, como una chispa débil en medio de una ventisca interminable en este mundo. Al día siguiente, Reema se encontró de nuevo con el escuálido capataz, pero no sabía si había cambiado de opinión, pues no corrió a molestarla, solo la observaba en silencio desde la distancia. Aunque Reema se sentía extremadamente incómoda, esto era mucho mejor que antes. Así transcurría el día normal de Reema. De camino a casa, Reema vio un incendio. Se acercó y vio a un grupo de personas arrojando los cadáveres a una fosa común y prendiéndoles fuego. En esta colonia, la muerte era tan común como una comida diaria. Algunos morían por envenenamiento industrial, otros por accidentes, otros por intentar escapar y otros por hambre. Como procesar a los muertos de la manera tradicional era demasiado engorroso y costoso, el método administrativo aquí era reunirlos a todos en un solo lugar y, cuando había suficientes, arrojarlos a una fosa común y quemarlos. Los soldados seguían arrojando cadáveres al suelo.
Todos tenían el rostro rígido como una estatua, sin ninguna emoción, como si lo que arrojaban nunca hubiera sido humano, sino simplemente un montón de carne sin alma, hueca y sin valor. Entre ellos, Reema vio el cuerpo de un niño tirado al suelo junto con la muñeca, aún sostenida con fuerza en sus brazos. Finalmente, las llamas aparecieron, consumiéndolo todo, y no quedó nada más que polvo y cenizas. Los ojos de Reema parpadearon. Esta era la realidad. Esto era el infierno. Comentario 1. Votar. Capítulo 60. Capítulo 60. Sin salida. Había llegado otro día de trabajo. Tras sacudirse la persistente sensación de nostalgia por el cielo, Reema regresó al oscuro taller lleno de polvo y fragmentos de plomo para continuar trabajando en la línea de montaje de armas de fuego. En la situación actual, la gente no podía sentirse segura sin munición. Las armas y la munición no eran solo para combatir a Gastrea. Por ello, fábricas de este tipo funcionaron incansablemente. Reema fue parte de eso. Como poseía el gen del niño maldito, el daño causado por el ambiente precario del taller no podía afectarla. Pero otros no tuvieron tanta suerte. A veces, Reema veía a gente a su lado o cerca tosiendo sangre o desplomándose por la enfermedad. El pánico la entumeció. Reema solo deseaba poder sacar a sus hermanos de esa vida miserable, de ese infierno. Aunque las colonias no eran más que entidades descartadas que las zonas seguras podían dejar de lado con naturalidad, las autoridades todavía necesitaban un palo y una zanahoria para hacer que los refugiados trabajaran para ellas. Si eras refugiado en la colonia, solo tenías que pagar una pequeña cuota a los caseros para asegurarte un lugar y viajar a las zonas seguras. Una solicitud simple y fácil de entender que enloquecía a los refugiados. Vivir en una zona segura significaba vivir bajo la protección de los militares y del Varanium, sin tener que temer más ser arrastrado por una ola de Gastrea todos los días. Ese era el objetivo de Reema. Sin embargo, incluso la propia muchacha sabía lo difícil que era su objetivo. El 90% de las personas moriría durante este proceso. El 9% seguiría con vida, pero apenas podría sobrevivir día a día y no podría acumular esa tarifa. Solo el 1% de las personas podría abordar un avión y abandonar la zona de la colonia. A pesar de la dificultad, Reema sabía que estaba cerca de lograrlo. Después de todo, era una niña maldita. Su constitución física no podía juzgarse por el sentido común. Soportar el hambre y trabajar con una intensidad suficiente para matar a un adulto era una actividad diaria para ella. El ritmo de acumulación de Reema también era mucho más rápido que el de otros. Incluso sus dos hermanos solo podían comer una vez al día, y a menudo pasaba el día con el estómago vacío. Todo era para ahorrar dinero. Como el flacucho capataz no la había molestado últimamente, Reema trabajaba frenéticamente. Día tras día, Reema se esforzó, perdiendo la noción del tiempo, hasta que finalmente reunió el dinero suficiente para pagar la cuota. Sentía que ganaba más fuerza cada día, pero eso no era buena señal, pues indicaba que la tasa de corrosión del virus Gastrea había aumentado. Reema permaneció completamente inconsciente de esto. Para ella, mientras ocultara sus ojos rojos, el virus Gastrea no se activaría. Aunque lo cierto era que el virus Gastrea infectaba constantemente a la niña maldita. Aunque evitar el combate prolongaría este periodo de corrosión, sin inhibidores, el virus eventualmente progresaría de todos modos hasta alcanzar la tasa del 50%. Onuris, Oseye, vámonos. Reema regresó a casa, metió sus escasas pertenencias en una bolsa de tela colgada del hombro y condujo a sus dos hermanos directamente a la casa del propietario. Sin darse cuenta, en el camino, el capataz la vio por casualidad y la siguió en secreto. El propietario se sorprendió mucho de que quienes entregaban el dinero fueran 3 niños, pero no mostró mucha reacción, simplemente les dio asiento a los 3 y luego se fue. Con inquietud y ansiedad, Reema esperaba sentada. Sus dos hermanos permanecieron en silencio y con extrema obediencia, sin atreverse a armar un escándalo, pues sabían lo demacrada que estaba su hermana. Los 3 niños esperaron, pero desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, nadie les prestó atención. Reema se angustió y corrió a preguntarle al casero. Pero antes de siquiera verle la cara, sus brutales guardias la detuvieron. Sin opciones, Reema solo pudo esperar nuevamente con sus hermanos, durmiendo en el frío toda la noche. A la mañana siguiente, al ver pasar al casero, Reema, emocionada, corrió hacia ella con la esperanza de abordar el avión rumbo a la zona segura. Su única respuesta fue la expresión burlona del casero. Lo sentimos, las plazas de este mes ya están agotadas. Espere hasta el próximo mes.
Reema dio un paso al frente, queriendo exigir la devolución de su dinero, y de inmediato un guardia cercano le dio un puñetazo en el estómago. La niña sintió una oleada de ira que alcanzaba su punto máximo, pero incluso siendo una niña maldita, Reema estaba demasiado débil. Fue atacada de inmediato por varios guardias, y luego arrojada a la calle con los demás niños. El cielo todavía estaba azul cuando Reema lo vio, pero en los ojos de Reema solo quedaba la desesperación. Finalmente, la niña llevó a los dos niños de nuevo a la destartalada casa en la que estaban antes y luego regresó a la fábrica para trabajar. Esta vez, desafortunadamente para Reema, el capataz finalmente reveló su lengua de serpiente. Reema, sé por qué te esfuerzas tanto. ¿Y por qué no has revelado tu identidad de niña maldita? ¿Tienes miedo de que después de ser capturado por el cuerpo de brujas, tendrás que abandonar a tus dos hermanos? ¿No es así? Al oír al capataz susurrar eso, Reema tembló ligeramente. Sí, todos los niños malditos serían obligados a ingresar al cuerpo de brujas, fueran refugiados o no. El cuerpo de brujas era una fuerza militar compuesta por niños malditos de Rusia. Competía de forma similar a la seguridad civil del IESO. Aunque se decía que vivían en zonas seguras, el cuerpo de brujas siempre tenía que luchar en primera línea contra los Gastrea o actuar como espías infiltrándose en otras organizaciones. En otras palabras, un niño maldito que se unía aquí temía que su vida no fuera lo suficientemente larga. Sin embargo, unirse a esta organización era obligatorio para un niño maldito. No había otra opción. Reema no tenía miedo a la muerte, pero temía que sus dos hermanos no sobrevivieran después de su muerte. Reema, si accedes a mi petición, puedo aumentarte el sueldo 2 o 3 veces. Así, podrás ahorrar rápidamente para el viaje a la zona segura, ¿no? Proponerle una petición tan vil a una niña de 10 años fue suficiente para demostrar lo podrido que era este lugar. Vivir en el infierno durante demasiado tiempo, con el tiempo, uno se convierte en un demonio. Reema regresó a casa en silencio. Ella no aceptó la sugerencia del capataz, pero tampoco se negó. Cuando Reema llegó a casa, vio a Onuris llorando. Resultó que Oselle había enfermado y tenía fiebre alta. Reema estaba desesperada. Los medicamentos eran demasiado caros y no le quedaba mucho dinero. Noche. Solo después de que sus dos hermanos se quedaron dormidos, Reema salió a escondidas. Se sentó en el suelo, con la mirada perdida en el cielo nocturno. Debido a que la mayor parte de la civilización había sido destruida, la contaminación lumínica se había reducido significativamente y el cielo estrellado podía verse con claridad. Pero Reema no estaba de humor para mirar. Había fantaseado innumerables veces que un ángel descendería de las estrellas y se llevaría todo el sufrimiento de este mundo. Pero las estrellas seguían siendo solo puntos de luz distantes y fríos. Reema estalló en lágrimas, sollozando incontrolablemente, llorando desgarradoramente. Desde que murió su madre, Reema no había vuelto a derramar una sola lágrima. Porque sabía que llorar era la medida más inútil. Ahora estaba finalmente agotada física y mentalmente. Reema incluso pensó en quitarse la vida. Pero al pensar en sus dos hermanos en casa, sintió un dolor agudo y finalmente reprimió su intención.